el avatar del rey apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1271. Encuentro de fuerza con fuerza. Por fin llegó el 10 de enero. Ni Misty Rain ni Winnow hicieron transferencias antes de este día. El equipo original de Winnow viajó a City H un día antes para calentar y acostumbrarse a la configuración. El vicecapitán de Winnow, Liu Bao, recibió una buena bienvenida del City H. Se pudo ver que los fanáticos de la Excellientera todavía apoyaban a este exjugador de la Excellientera. En la entrevista previa al partido, Liu Bao expresó su más sentido pésame por la disolución de Excellientera y le deseó buena suerte a New Excellientera. También habló sobre la situación actual de New Excellientera en la Challenger League de manera muy precisa y clara, tocando inmediatamente los sentimientos de muchos fanáticos de Excellientera. En cuanto al próximo partido, Liu Bao no habló mucho al respecto. El capitán de Winnow, Tan Bao, no aceptó la entrevista previa al partido. Después del fin de semana All Stars, hubo rumores de que Tan Bao se sentía mal por su actuación en All Stars. Estos rumores fueron bastante sorprendentes. ¿Quién hubiera pensado que este dios realmente se preocuparía tanto por All Stars? ¿Nuestro capitán? Su condición es excelente. No aceptó la entrevista porque quiere concentrarse completamente en este partido. Winnow ha tenido un buen desempeño en nuestros dos partidos anteriores. Queremos que este impulso continúe. La actuación de Api esta temporada ya lo ha hecho. Nos dijo que no son un equipo débil, por lo que también debemos prepararnos seriamente para ellos, dijo Liu Bao sobre Tan Bao. Liu Bao y Goyan de Winnow se originaron en City H, pero no tuvieron mucho que ver con Api. Cuando Api venció a Excellientera en la Challenger League, los dos ya habían dejado Excellientera. Sin embargo, Winnow y Api estaban a solo 5 puntos de distancia en la clasificación. Después de este partido, las posiciones pueden cambiar. Fan Rui, un exjugador de Winnow, fue otro punto de enfoque en este partido. Mucha gente quería ver a Fan Rui vengarse. Después de todo, su partida de Winnow había sido bastante triste. Todos vieron que Winnow había soltado a Fan Rui para construir un nuevo equipo. Esta noche, la casa de Api, el estadio Xiaoshan, estaba lleno. El destacado récord de Api había conquistado a más y más jugadores de City H Glory. Con solo mirar la cantidad de asientos ocupados, no podría decir que Api era un nuevo equipo en la alianza. La habilidad era lo que importaba en la competencia. Esta lógica no estaba mal. El partido estaba a punto de comenzar. Primero fue la competencia individual. El público local de Api inmediatamente rugió con todas sus fuerzas, 17. 17. Si Yeshiu ganara esta ronda individual, su racha de victorias sería de 17. Siempre había sido el primero en subir en la competencia individual, así que antes de que saliera la alineación, los fanáticos de Api ya estaban animando. Los fans de Api no gritaron por nada. Yeshiu se levantó de su asiento y agitó las manos hacia la multitud. En medio de los vítores y aplausos enérgicos, subió al escenario. Yeshiu siempre había sido un símbolo en la comunidad Glory de esta ciudad. Después de su regreso, su abrumadora racha de victorias récord y el desenmascaramiento de su misterio acumularon innumerables fanáticos. La mayoría de estos fanáticos estaban en el lado mayor. Entre ellos, bastantes ya habían abandonado la escena de Glory, pero el regreso de Yeshiu despertó su antigua pasión y nostalgia por el juego. En el juego Glory, muchas cuentas antiguas que no habían iniciado sesión durante mucho tiempo comenzaron a jugar nuevamente. Yeshiu era el símbolo de esa generación. Los jugadores de esa generación no podían sentir la misma pasión al perseguir a los nuevos dioses como Zhou Zekai, San Xian y Tan Bao. Pero ahora, su pasión se había reavivado en el escenario. Yeshiu caminó hacia el escenario. ¿A quién enviaría el equipo Winnow como su primer jugador? El consenso actual de numerosos analistas era que el orden fijo de Yeshiu en la competencia individual era una forma de ganar ventaja en la batalla moral. Yeshiu siempre aparecía primero. Nunca se escondió. Entonces, ¿cómo podrían responder los oponentes? ¿Enviar a un jugador fuerte a luchar? Si ese jugador perdía, la moral del equipo se vería afectada. Si el equipo enviara a un jugador débil, sería como la carrera de caballos de Tianji, pero romper el impulso del equipo justo al comienzo del partido podría no lograr esos efectos ideales. Como resultado, la mudanza de Api fue difícil de manejar. Vamos a poner a nuestro jugador más fuerte primero y esperaremos a que lo ganes. ¿Te atreves? La racha de victorias de Yeshiu parecía burlarse de ellos. Un equipo débil no se atrevería a aceptar este desafío y, por lo general, simplemente tiró esta ronda.
Pero algunos equipos realmente intentarían librar esta batalla moral. Después de todo, si realmente pudieran vencer a Yeshiu, sería un gran golpe para la moral de Api y un gran impulso para la moral de su propio equipo. El movimiento de Api fue un arma de doble filo. Sin embargo, Yeshiu confiaba en agitar esta espada de doble filo. En las últimas 16 rondas, solo se había lesionado y nunca había resultado herido. ¿Qué hará Winoul? Las ambiciones de este equipo eran muy altas. Las ambiciones del capitán de este equipo eran altísimas. Las ambiciones de los novatos de este equipo eran altísimas. Era poco probable que tiraran el primer partido. ¿A quién enviarían? ¿Su capitán Tan Bao? ¿Enviarían a su jugador principal a luchar contra Yeshiu y rendirse en la arena grupal? Hablando de eso, ningún equipo había hecho este arreglo todavía. ¿Lo haría Winoul? Algunos miraron hacia los asientos de Winoul. Algunos miraron la pantalla. En la pantalla de alineación de Winoul, el nombre de su primer jugador apareció lentamente a la vista. Tan Bao. Realmente enviaron a Tan Bao. Efectivamente, Winoul fue el primero en arriesgarse, sacando directamente a su capitán y jugador principal para luchar contra Yeshiu. Los fieles seguidores de Winoul, que vinieron hasta aquí para apoyar a su equipo, aplaudieron la agresividad y el orgullo de su equipo. Sin embargo, sus gritos fueron rápidamente ahogados por los abucheos y las risas del público local. Si no estamos recordando mal, ¿no acabó de ser destruido tu capitán Tanao por nuestro capitán en All Stars? Los fanáticos de Api tenían el poder pulmonar. Aunque All Stars fue solo un show match, ¿a quién le importaba? Simplemente encuentre un ejemplo y dígalo como la verdad. ¿Qué podía hacer Winoul? ¿Explicar pacientemente que los All Stars no cuentan? Quizás eso funcione en un foro, pero en la atmósfera de este estadio, las palabras por sí solas no tienen suficiente poder. Solo podían fingir ignorancia. Sin embargo, las burlas de Api fueron bastante dolorosas de escuchar. Sin embargo, el que sufrirá más dolor sería Tan Bao. En All Stars, aunque al público no le importaba, definitivamente le importaba. Ahora, debido a las burlas de Api, le importaba aún más. Sus dos puños estaban apretados con fuerza. Estas dos manos lo habían ayudado a ganar todo, eliminando todas esas voces que no quería escuchar. Esta vez, había decidido usar estas dos manos nuevamente, para silenciar a los fanáticos de Api. La victoria será de Winoul. Tan pronto como comenzó el partido, Tanao inmediatamente declaró que ganaría, y Demon Subduer corrió directamente hacia el centro. En All Stars, nadie se había movido estratégicamente, por lo que Tanao tampoco. Además, cuando Yeshiu eligió etapas 1v1, nunca eligió nada complicado. Sus mapas fueron siempre sencillos y directos. Los dos personajes se encontraron decisivamente en el centro del mapa. Lord Grim tenía un alcance más largo. La forma de pistola de su miríada de manifestaciones Umbrella se convirtió en una Gatling Gun y lanzó una lluvia de balas. Tanao no se retiró. Demon Subduer atravesó la lluvia de balas. Era solo una Gatling Gun. No fue suficiente para detenerlo. Gatling Gun terminó de disparar en un abrir y cerrar de ojos, y Demon Subduer había acercado a la fuerza la distancia. Sin embargo, Lord Grim todavía tenía muchas habilidades. Su personaje se retiró, mientras disparaban misiles antitanque. 3 misiles formaron un triángulo, saliendo del arma en paralelo como un abanico. Sin embargo, estos todavía no pudieron detener la prisa de Demon Subduer. Demon Subduer se movió entre 2 misiles con precisión y rapidez. Esta pequeña técnica no era nada frente a los mejores dioses. Y en este momento, Lord Grim finalmente había entrado en el rango de ataque de Demon Subduer. Demon Subduer levantó las manos y arrojó un puñado de arena. Podías recibir el golpe, pero tenías que apartar la mirada de él. Sin embargo, Lord Grim tenía un paraguas en sus manos. Con un zumbido, se abrió y bloqueó la arena. Esta respuesta estaba dentro de las expectativas de Tan Bao. El propósito de un lanzamiento de arena directo fue para ese instante en el que la vista del oponente ya no estaba sobre él. Ya sea dando la vuelta o bloqueando con un escudo, el resultado fue el mismo. Demon Subduer arrojó la aguja de parálisis que había preparado. Si la aguja golpea un objetivo, lo paralizaría. Los luchadores estaban llenos de estos pequeños trucos sucios. Parálisis Ned le fue arrojada prácticamente en el instante en que se abrió el paraguas de Lord Grim. Tanao estaba bancario en Yeshiu cerrando su paraguas después de bloquear el Santos. En ese caso, la aguja de parálisis no podría esquivarse y golpearía a Lord Grim. Pero después de que el Santos fue bloqueado, Lord Grim no retiró su paraguas. Su paraguas permaneció abierto de par en par.
La aguja de parálisis sincronizada con precisión apuñaló el dosel del paraguas y cayó sin ni siquiera hacer un sonido. Tanao estaba sombrío. Al ver que el paraguas no se cerraría pronto, bien podría usarlo como cubierta. Demon Subduer corrió hacia adelante, sosteniendo un ladrillo en sus manos. El ladrillo sería lanzado tan pronto como lo alcanzara. Lord Grim no retiró su paraguas, pero también corrió hacia adelante. Cargar. Una habilidad de caballero. El escudo era un equipo de caballero, y no impidió que se usara esta habilidad. Usar charge con un escudo tendría el mismo impulso, pero carecía del daño. Tanao no se atrevió a ignorarlo. Una carga de escudo no infligió daño, pero los escudos tenían ataque de escudo. En All Stars, Yeshiu había usado este truco e incluso Ban Shaotian se enamoró de él. Tanao recordó esa escena y ya no se atrevió a tomar prestado el escudo como cubierta. Rápidamente se movió en diagonal y abrió un poco la distancia entre ellos. Levantó los brazos y lanzó un ladrillo. Pero en este instante, Tanao vio claramente que Lord Grim detrás del paraguas estaba mirando hacia un lado, mirándolo directamente. Mi oponente lo sabe. Para cuando Tanao se dio cuenta de esto, Demon Subduer ya había arrojado el ladrillo. Luego, vio a Lord Grim sacar su espada del mango del paraguas con un Sword Draw. Una luz de espada brilló frente a él. ¿Esquivar? Demon Subduer acababa de dar un paso hacia él. ¿De qué manera debería esquivar? ¿Adelante? ¿Hacia atrás? ¿Izquierda? ¿Correcto? La luz de la espada cubrió todas sus opciones. Golpear. La sangre de Demon Subduer se esparció por el aire. Capítulo 1272 completamente aplastado. El ataque aterrizó de una manera tan simple. Salpicar sangre y cortar el espíritu ascendente de Tanbao. Demon Subduer's Brick se esquivó fácilmente, mientras que él mismo recibió un golpe. ¿Cómo podría Yeshiu atacar solo una vez? Después de su Sword Draw, la forma del escudo de Myriad Manifestation Umbrella se retrajo, y sus numerosas otras formas se mostraron cuando todo tipo de habilidades golpearon a Demon Subduer. Los personajes no especializados luchan rápido. Sin saberlo, la multitud había comenzado a jadear ante el combo de Lord Grim. A pesar de que no tenían idea de qué estaba haciendo exactamente Yeshiu en su juego combinado, podían ver que Demon Subduer era golpeado por un montón de diferentes habilidades de bajo nivel. A partir de esto, supieron que el combo de Lord Grim había comenzado. Hasta ahora, 16 jugadores habían perdido por estos rápidos ataques. Entre estos jugadores se encontraban novatos nerviosos, novatos talentosos, enfrentamientos elegidos tácticamente para ser desechados y jugadores fuertes que querían darle una oportunidad. También hubo antiguos dioses como Zangial y San Zepin. Sin embargo, era la primera vez que Yeshiu se encontraba con el jugador principal de un equipo. ¿Y cuál fue el resultado? Las personas que tenían esperanzas en Tanbao se decepcionaron rápidamente. Él, no era diferente a los demás. ¿La victoria pertenece a Uinoul? La declaración de Tanao antes del partido ahora parecía palabras vacías. La impotencia que estaba mostrando en este momento indicaba que estaba completamente abrumado. ¿Qué está pasando? Esto no es All Stars. Mucha gente se preguntó. Sentían que esta no era la verdadera fuerza de Tanbao. Tanao también pensó que esta no era su verdadera fuerza, pero el problema era que no podía mostrarla. Después de que Yeshiu tomó la primera sangre, Tanbao se sintió un poco derrotado. Su espíritu de lucha y su fuerza de voluntad habían recibido un pequeño golpe, pero todavía estaban allí. Estaba esperando una oportunidad para contraatacar, esperando una apertura. Pero, no había aberturas. Fueron solo 4 palabras, pero ¿qué nivel de fundamentos requería eso? No importa cuán arrogante era Tanbao. No importa qué tan seguro estaba de poder vencer a cualquiera. No se atrevía a creer que podía tocar en el escenario sin exponer ninguna apertura. Nadie pudo hacerlo. Al menos eso fue lo que pensó Tanao hasta hoy. Pero en este momento, frente a este oponente, no podía encontrar ni la más mínima apertura. ¿Cómo es esto posible? ¿No soy lo suficientemente perceptivo? Tanao no creía que una persona no pudiera tener ninguna apertura, por lo que comenzó a dudar de sus habilidades de observación. Su confianza ya había comenzado a flaquear. Tanao no sabía si esta duda había surgido a partir de hoy o desde ese día en All Stars. Solo sabía que no quería perder, pero no podía encontrar ninguna forma de ganar. ¿Sigues luchando así? Al ver caer la salud de Demon Subduer, Tanao comenzó a entrar en pánico. ¿Qué pasa si realmente no puedo encontrar ninguna vacante? ¿Podría ser eliminado de una sola vez por un Yeshiu casi completamente sano?
En las 16 victorias de Ieshiu, nadie había perdido esto miserablemente, ¿no? ¿Podría ser que yo sea peor que ellos? Imposible. Tangao rugió. Sin embargo, nadie podía oírlo. La comunicación por voz solo se habilitó en All Stars. En los partidos de temporada regular, las reglas competitivas volvieron a la normalidad. Con este rugido, Tangao saltó hacia adelante. Ignoró el siguiente ataque de Lord Grimm, activando Reinforce Iron Bones, y se abrió paso a la fuerza. Derrota instantánea. La elección de Tangao no fue una especie de camino mágico. Se parecía más a la lucha final de una bestia atrapada. Ieshiu vio cientos de formas diferentes de lidiar con eso. Simplemente eligió a uno de ellos y derribó a Demon Subduer. La multitud estalló en fuertes abucheos. La lucha de Tangao parecía que no tenía cerebro detrás. ¿Quieres romper un combo no especializado como ese? Demasiado inocente. Los fans de Api gritaron en voz alta. El sonido no podía llegar a los oídos de Tangao, pero sabía mejor que nadie lo que estaba haciendo. Si una vez no es suficiente, otra vez. Tangao se apresuró hacia adelante nuevamente como un bruto, continuó cargando contra él sin pensarlo. ¿Pareces tener 100 maneras de lidiar conmigo? Bien, entonces los probaré uno por uno. Veamos cuántos tienes. Tangao continuó haciéndolo, pero la risa de la multitud se fue apagando gradualmente. La forma de tocar de Tangao parecía patética, tanto que no parecía que mereciera su estatus de dios. Sin embargo, cuando no había salida, ser capaz de rebajarse y atreverse a probar decisiones tan humillantes mostró cuán pura era la búsqueda de la victoria de Tangao. Mucha gente pensó que su actuación en el All Stars fue vergonzosa, pero en este momento, sus acciones demostraron que eso no le importaba. No estaba jugando por el honor, estaba jugando para ganar. Desafortunadamente, la victoria no fue tan simple como dejarlo todo. Nadie sabía cuántas formas tenía Ieshiu de lidiar con esta situación, pero todos podían ver cómo los innumerables intentos de Tangao terminaron con él siendo rechazado. La multitud dejó de reír. Ieshiu no se rindió en absoluto. Tangao podría tener la energía para seguir intentándolo, pero Demon Subduer no tenía salud ilimitada. Una y otra vez, fue incapaz de romper la ofensa de Lord Grimm. Todo lo que enfrentó fue una represalia aún más fuerte. Finalmente, la salud de Demon Subduer cayó a cero. Perdí. Pero no estaba tan humillado o avergonzado como lo había estado en el All Stars. El estilo de juego de mago de Wang Jiexi había sido demasiado abrupto e inesperado. Tangao había sido sorprendido desprevenido. Probablemente estaba más resentido por haber sido engañado por este tipo de movimiento sorpresa. Pero en este momento, no se estaba enfrentando a nada sorprendente. No lo tomaron con la guardia baja. Estaba siendo completamente reprimido en una pelea real. Fue porque su oponente era mejor que él. Entonces, ¿había alguien tan hábil? Cuando Demon Subduer cayó, Tangao no se sintió humillado, sino más bien humillado. Ganaré la próxima vez. Seguía siendo tan terco como siempre. Parecía haber olvidado que su declaración de victoria había sido cancelada. Veremos la próxima vez, respondió Ieshiu. La multitud dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Suspiro de alivio? ¿Por qué dejaron escapar un suspiro de alivio? Todos de repente comenzaron a sentirse un poco extraños. Tangao simplemente estaba dando vueltas sin cerebro. ¿Cómo pudo ganar así? ¿Por qué estaban preocupados por Ieshiu? Cuando Ieshiu bajó del escenario, la multitud aplaudió y vitoreó, pero había un rastro de vacilación mezclado. En cuanto a Tangao, él era el perdedor y uno que perdió miserablemente, pero sus pasos fueron firmes. Todos lo miraron con sentimientos complicados. Sin embargo, no pudieron decir por qué. Ieshiu bajó del escenario y regresó a su asiento. Hermoso juego. Realmente le enseñaste una lección a ese chico. Chenguru se acercó a Ieshiu y lo elogió. No le gustaba Tangao. Ver a Tangao ser destruido por Ieshiu se sintió increíble. Estuvo bien hecho, asintió Fan Rui. Pero no fue fácil, ¿no? ¿Qué? Chenguru estaba desconcertado. Cuando miró a Ieshiu, descubrió que él no parecía muy feliz por su victoria. Aunque Ieshiu no era del tipo que mostraba sus emociones fácilmente, su expresión no era muy relajada a pesar de ganar. Chenguru se dio cuenta de que su perspectiva del partido era demasiado superficial. Miró a Sumuchen, y desde la mirada de Sumuchen hacia Ieshiu, pudo ver preocupación. No fue fácil, dijo Ieshiu. ¿Por qué? Preguntó Chenguru. Jefe, ¿de verdad crees que suprimir por completo a un jugador del calibre de Tangao es fácil? Dijo Fan Rui. Ah.
La razón por la que pudo hacerlo fue porque estuvo haciendo todo lo posible todo el tiempo. Eso es muy agotador, dijo Fan Rui. Chenguru ahora entendió que Yeshiu había gastado mucha más energía de lo normal para lograr una victoria tan hermosa. ¿Derrotar a Tan Bao? No fue solo eso. Lo había reprimido por completo. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Chenguru se sentía preocupado. ¿No es suficiente una victoria? ¿Por qué tuvo que pagar ese precio para ganar tan a fondo? ¿Era eso necesario? Chenguru se sintió angustiado. ¿Por qué? Porque no quería perder. Dijo Yeshiu. ¿No perder? Chenguru estaba perplejo. Yeshiu quiso decir que si no hubiera reprimido por completo a Tan Bao, si Tan Bao tuviera la oportunidad de contraatacar, ¿podría haber perdido ante Tan Bao? Chenguru miró a Fan Rui, Su Muchen, a todos. Todos estaban callados. Nadie cuestionó las palabras de Yeshiu. Chenguru no pudo decir nada más. ¿Descansaste bien? Ella solo pudo decir estas palabras. El partido continuó. A pesar de que estaba preocupada por Yeshiu, el partido iba bien. En la competencia individual, Api envió a Mofan y Su Muchen, quienes ganaron sus partidos, haciendo el marcador 3-0. Toda la multitud había olvidado la sensación extraña que se sintió en la primera ronda individual y comenzó a cantar 10-0. Los puntos en la competencia individual fueron los más dispersos, por lo que estos puntos fueron a menudo las mayores barreras para un 10-0. Sin embargo, Api había barrido en la competencia individual y estaba en camino a 10-0. Hasta ahora, cada vez que Api ganaba todas las rondas de la competencia individual, siempre obtenían un 10-0. Al escuchar los vítores de la multitud, Chenguru inesperadamente no compartió la misma emoción que la multitud. No olvidó el agotamiento que sintió Yeshiu después de la primera ronda y de repente sintió una mala premonición. Comenzó la arena grupal. El primer jugador de Api fue Fan Rui y su Keymaster, Boundless Sea. Toda la multitud aplaudió. A pesar de que Fan Rui se había cambiado a un maestro Ki, estaba tan sucio como siempre. Es posible que su estilo de juego no sea del agrado y que la comunidad de Keymaster lo rechace, pero entre los seguidores de Api, mucha gente todavía lo admira. Para un equipo recién incorporado, a todos les importaba más ganar. En cuanto a un buen récord de victorias y un juego hermoso, esos goles podrían dejarse para aquellas potencias que fueron consistentemente sólidas. La base de fans de Api era más práctica. La victoria fue más grande que cualquier otra cosa. Una victoria sucia seguía siendo una victoria, ¿no? En medio de los aplausos, Fan Rui subió al escenario y entró en la cabina del jugador. Su oponente era Zhao Yuze del Team Nour. Mayor, parece que te va bien en Api. Al comienzo del partido, Zhao Yuze tomó la iniciativa. Para enviar un mensaje a Fan Rui. Capítulo 1273 Gente conocida. Jejejejejejeje. La respuesta que recibió Zhao Yuze fueron 7 consecutivos. Viniendo del maestro de jugar sucio, esto envió un escalofrío a todos. Al instante sintieron que no solo Zhao Yuze perdería, sino que perdería miserablemente. ¿De qué se ríe Mayor? Después de los 7 de Fan Rui, la reacción de Zhao Yuze fue bastante tranquila. No sentiría ningún escalofrío por el juego sucio de Fan Rui. Desde el principio, nunca había tenido en alta estima a este Mayor. Pero para un ladrón jugar sucio, eso era excusable, ya que esta clase dependía de jugar sucio para alcanzar su máximo potencial. Pero ahora que se había cambiado a Keymaster, aún estaba así de sucio, no era por la clase, era por la persona misma. Esta persona era sucia, así que cualquier clase que jugara era sucia. Me estoy riendo de ti. Respondió Fan Rui. ¿Reírme de qué? Preguntó Zhao Yuze. Riendo porque todavía tienes tiempo para charlar. Ya estoy detrás de ti ahora mismo, ¿no lo sabes? Dijo Fan Rui. Jaja, Mayor es tan divertido como siempre. Zhao Yuze, por supuesto, no sería engañado por algo como esto. Aunque estaba charlando con Fan Rui en el canal, tuvo mucho cuidado con los controles de su personaje. Giraba la cámara a menudo, haciendo todo lo posible por no dejar ningún punto ciego. Mientras observaras de cerca los movimientos del oponente, no hay nada que temer del juego sucio. Eso era lo que creía Zhao Yuze. Cuando eran compañeros de equipo, durante los partidos de práctica dentro del equipo, su tasa de victorias contra Fan Rui había sido relativamente alta. El mapa de la arena del grupo era Forest Corridor, un mapa relativamente complejo para partidas 1v1, adecuado para el estilo de juego sucio. Pero para un elementalista, una clase que requería lanzar ataques para lanzar ataques, la cobertura adicional no era algo malo.
Ninguno de los personajes cargó directamente hacia el centro. Ambos se acercaban constantemente usando todo tipo de cobertura. La multitud también se vio afectada gradualmente por este tipo de atmósfera. Los gritos se volvieron más silenciosos, hasta que quedó casi completamente en silencio, y entonces, los dos personajes se encontraron. Auge. Zhao Yuze fue el primero en atacar. El elementalista Beautiful Light agitó su bastón y lanzó una bola de fuego. Este tipo de hechizo de bajo nivel podría lanzarse casi instantáneamente para un personaje profesional. Para el equipo de un elementalista, la velocidad de lanzamiento era uno de los atributos más importantes a potenciar. Boundless, que había estado tratando de tomar un camino indirecto para flanquearlo, en realidad había sido visto directamente por Zhao Yuze. El estadio se llenó de suspiros de pesar. Boundless rodó y esquivó, y con un movimiento de la palma de la mano, sacó una Ki Bullet. Seguro que tiene algunos trucos, ¿eh? La luz de la bala Ki cubrió directamente la vista de Zhao Yuze. Se rió fríamente y usó limpiamente un teleport. Usar este tipo de habilidad para esquivar un Ki Bullet fue un poco derrochador, pero Zhao Yuze tenía claro que Fan Rui solo usaba el Ki Bullet como cobertura. El verdadero ataque vendría después. Un teletransporte le permitiría evitar tanto la interferencia del Ki Bullet como el ataque de seguimiento, ¿no era eso conveniente? Beautiful Light levantó su bastón, preparándose para lanzar otro hechizo, pero de repente vio que el aire a su alrededor se ondulaba en un patrón inusual. Ki Blade. Pu. Zhao Yuze no tuvo tiempo de reaccionar, y el elenco de Beautiful Light fue brutalmente interrumpido por este ataque. Pero lo que realmente sorprendió a Zhao Yuze fue la gran precisión de este ataque. ¿Había predicho el oponente desde el principio que llegaría a esta posición? Y si ese fuera el caso, ¿cómo podría ser un Ki Blade el único ataque? Por supuesto que no lo fue. Con esa postura de ladrón que se veía particularmente fea en un Ki Master, Boundless voló hacia él. En medio de su salto, golpeó sus palmas contra el suelo, usando un terremoto de minas terrestres después de ese Ki Blade. El Ki se extendió rápidamente por el suelo. Beautiful Light, que acababa de ser golpeada por esa Ki Blade, no tuvo la oportunidad de escapar del rango. Fue sacudido por el Ki y lo envió tambaleándose y cayendo. Boundless activó Ki Flowing Cloud, llegando instantáneamente frente a Beautiful Light, Pulse Break. Break Intelligence, Flash Burst, luego Ki Gong Blast, y al final hubo incluso un Skipping sin Strike. Los feroces ataques del maestro Ki se lanzaron hacia él, aterrizando instantáneamente en el cuerpo de Beautiful Light. La ondulante energía Ki levantó su túnica, y Beautiful Light parecía un globo gigante mientras flotaba hacia arriba. No se derramó sangre, pero su salud menguante les hizo saber a todos que incluso si estos no fueran ataques sangrientos, el daño que trajeron no fue inferior a cualquier ataque de piratería y corte. ¿Qué te parece? ¿Una agradable sorpresa? Fan Rui comenzó su ataque de echar la basura en el canal. Sorpresa, seguro. ¿Pero agradable? Zhao Yuze, por supuesto, no sintió eso en absoluto. No creas que me entiendes bien. Los compañeros de equipo son mutuos, yo tampoco soy ajeno a tus peleas. La única diferencia es que, como tu mayor, fui más amable, dijo Fan Rui. ¿Como tu mayor yo era más amable? ¿Qué significaba eso? ¿Que en sus peleas de práctica anteriores, no había estado usando toda su fuerza? No. ¿Cómo fue eso posible? Zhao Yuze no lo creyó. Instantáneamente ajustó la condición de Beautiful Light, preparado para lanzar un contraataque, pero, ¿dónde estaba Boundless? El objetivo había desaparecido. Zhao Yuze estaba conmocionado. Inmediatamente usó un anillo eléctrico, creando una espiral de relámpagos a su alrededor. No importa desde qué ángulo el oponente quisiera acercarse, primero sería atacado por este rayo. Aunque esta habilidad de bajo nivel no causó mucho daño, podría servir como protección. ¿Anillo eléctrico? ¿No te olvidas de algo? Boundless se había desvanecido de la vista de Zhao Yuze, pero los mensajes de Fan Rui seguían apareciendo constantemente en el canal del partido ante sus ojos. Ya no soy un ladrón, dijo Fan Rui. Boundless apareció de repente, pero estaba por encima de Beautiful Light. Los ladrones tenían la herramienta más temible a su disposición para lanzar ataques furtivos a corta distancia: el sigilo. ¿Anillo eléctrico? Sin duda, fue una contramedida útil para este alt. Cuando Zhao Yuze no pudo encontrar Boundless, instantáneamente activó Electric Ring, porque pensó que Boundless usaría este alt para acercarse silenciosamente a corta distancia.
Había tratado inconscientemente a Fan Rui como el rey de los ladrones como cuando estuvo en Winoul. Pero ya no era un ladrón. Ya no podía usar tales técnicas para acercarse furtivamente a corta distancia. ¿Dónde estaba Boundless Sea? Zhao Yuze giró en un círculo completo de 360 grados varias veces, y finalmente se detuvo en ese sauce caído en la dirección de las 2 en punto. ¿Había pasado por alto algo? Zhao Yuze de repente levantó la vista de la cámara y vio sobre su cabeza el brillo silencioso y casi invisible. El espíritu alcanza el arco iris. La habilidad de nivel 55 Ki Master Awakening. El Ki fue empujado a través de todo el cuerpo, y lo que explotó ya no fue solo Ki, sino también el maestro Ki mismo. Boundless Sea, como una bomba pesada, cayó del cielo. Ki se acumuló alrededor de todo su cuerpo, grueso y radiante, cortando el aire como un arco iris, cayendo hacia abajo y chocando contra Beautiful Light. Auge. El Ki alrededor de Boundless Sea explotó cuando golpeó a Beautiful Light. No era tan brillante como los fuegos artificiales del fuego de cañón de un lanzador, ni era tan elegante como la luz de los hechizos de un elementalista. Incluso la luz del arco iris alrededor de su cuerpo se desvaneció en ese instante de impacto. Pero debido a que este fue el caso, el daño causado por este ataque fue increíblemente evidente. Las plantas circundantes, las rocas, el barro, se deformaron por la presión del ki, y algunas se rompieron directamente. En cuanto a Beautiful Light, el objetivo directo de este ataque, era necesario decir aún menos. Spirit Rainbow Blast era un ataque que podía cargarse, y mientras Fan Rui charlaba con Fan Rui, la audiencia podía ver claramente que Boundless Sea se había puesto en posición temprano y había comenzado a cargar. No he terminado aún. Gritó Fan Rui. Spirit Rainbow Blast fue solo un ataque inicial. Seguirían más. Pero en comparación con la mayoría de los combos, que guardarían el poderoso ataque para el final, Fan Rui usó un poderoso ataque para atacar primero al oponente. Después, si había una oportunidad, continuaría, de lo contrario, incluso un solo ataque poderoso valía la pena. Zhao Yuze claramente había sido rechazado por el poderoso ataque. Esta fue una buena oportunidad para que Fan Rui aprovechara la apertura, y no dudó cuando lanzó otra serie de ataques de Ki Master, que parecían suaves, pero golpearon tan fuerte que Zhao Yuze incluso sintió dolor en su cuerpo real. ¿Cómo terminaron las cosas así? Zhao Yuze no entendió. No se había atrevido a decir que su victoria estaba garantizada, pero originalmente había tenido mucha confianza. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue golpeado con tanta dureza que no tenía forma de detenerlo? No podía predecir los movimientos del oponente, pero su propia elección de posición, sus reacciones, todo parecía estar dentro de los cálculos de Fan Rui. ¿Era realmente como había dicho Fan Rui? Fan Rui lo entendía extremadamente bien, pero nunca antes había aprovechado este punto. ¿Cómo podría ser eso posible? Zhao Yuze no lo creyó. No estaba convencido. Beautiful Light se puso de pie de nuevo, corrió hacia adelante, y al final, perdió el partido brutalmente. ¿De verdad escondiste tu fuerza incluso de tus compañeros de equipo? En el último momento antes de caer, Zhao Yuze gritó, lleno de veneno. Jeje, sucio, ¿no? Esta fue la respuesta de Fan Rui. En la primera batalla de la arena grupal, el mar ilimitado de Fan Rui usó solo el 10% de su salud para derrotar a la hermosa luz de Zhao Yuze. La multitud se llenó de bromas y risas, y lanzaron todo tipo de burlas a Zhao Yuze cuando salió de la cabina de la competencia. ¿Es Fan Rui realmente tan malvado como para ocultar su verdadera fuerza incluso a sus compañeros de equipo? Pero algunas personas todavía se preguntaban sobre esta pregunta, incluido Chenguro. Por supuesto que no. Ese chico simplemente no entiende, dijo Yeshiu. ¿Qué no entiende? Dijo Chenguro. Él no entiende que comprender a tu compañero de equipo y comprender a tu oponente son dos cosas diferentes. Antes, Fan Rui lo trataba como a un compañero de equipo, y ahora, lo trataba como a un oponente. En cuanto a él, probablemente solo sepa cómo entender gente desde la posición de un oponente. Dijo Yeshiu. Oh, Chenguro asintió, comenzando a entender. En este momento, el segundo jugador de la arena grupal de Winoul se puso de pie. Lin Feng. Lin Feng, una transferencia de Blue Rain a Winoul. Inmediatamente después de su llegada, obtuvo el personaje principal de ladrón, demonio dudoso. La suerte de Lin Feng fue bastante buena. Pero no había aprovechado muy bien esta oportunidad, y en la clasificación final del juego de estrellas de este año, no había ningún representante de TIEF. Y ahora, Lin Feng estaba desafiando al antiguo dueño de Doubtful Demon.
Él, que no había completado muy bien la herencia de este personaje, ¿qué tipo de respuesta daría en esta batalla? Jajaja, mi suerte hoy es realmente buena. Primero es mi viejo compañero de equipo y ahora es mi viejo personaje familiar. Ya puedo escuchar los vítores de la victoria. Cuando comenzó la batalla, Fan Rui ya estaba comenzando su charla basura. Pero, su antiguo compañero de equipo, y el personaje con el que había luchado durante tantos años, para que de repente se convirtieran en oponentes, esto, ¿era realmente buena suerte que podía hacer feliz al corazón? Nadie lo creería. Capítulo 1274. El ladrón de batalla. Comenzó la segunda batalla de la arena grupal y ninguno de los personajes tomó el camino convencional. El maestro de Ki de Fan Rui continuó jugando sucio, mientras que el ladrón de Lin Fen cargó directamente hacia adelante. De hecho, un ladrón cargó hacia adelante. A los ojos de la mayoría de las personas, esto no era lo convencional. Sin embargo, esta era la especialidad del ladrón de Lin Fen. Su estilo de juego era el estilo menos común de Tieves, el llamado estilo de juego Battle de Kiev. El estilo de Winnow, después de ver a Tanao y descubrir el potencial del novato Zhao Yuze, había cambiado mucho. Bajo el poderoso empujón de estos dos jugadores, el estilo de juego sucio que había existido en este equipo durante mucho tiempo de repente se volvió cada vez más inadecuado. Debido a esto, incluso el llamado maestro de jugar sucio, Fan Rui, se había visto obligado a irse. Winnow no se había rendido con su personaje All-Star TF Doubtful Demon debido a esto, pero claramente no iban a encontrar otro jugador ladrón que jugara sucio aquí, de lo contrario, ¿cuál era el punto de que Fan Rui se fuera? Si se habla de jugar sucio, Fan Rui ya se llama maestro. Y así tomaron a Lin Fen de Blue Rain, un jugador raro de Battle de Tief en el círculo profesional. Winnow esperaba cambiar el estilo de Tief para permitir que este personaje All-Star continuara demostrando su poder. Pero después de media temporada, Doubtful Demon desapareció de las filas de los All-Stars, demostrando que su habilidad no se había mostrado tan efectivamente como esperaban. Cuando se abrió la ventana de transferencia de invierno, Lin Fen y Doubtful Demon estaban rodeados de muchos rumores. En este momento, si todavía quería permanecer en el equipo, tenía que demostrar su valía. Si pudiera derrotar al oponente frente a él ahora, el antiguo dueño de Doubtful Demon, quien fue expulsado por no encajar con el nuevo estilo de Winnow, esa sería la mejor prueba de que la elección de Winnow valió la pena. Y Winnow eligió a Lin Fen exactamente porque su estilo de ladrón no era como los demás. Entonces, cuando se enfrentó a Fan Rui, cargó hacia adelante aún más decidido de lo habitual. Quería mostrar más claramente el nuevo estilo Battle de Tief de Doubtful Demon bajo su mano. El llamado Battle de Tief involucró un enfoque en las habilidades de ataque directo del Tief, complementado con las habilidades de captura, lo que resultó en explosiones instantáneas de alto daño. A partir de ahora, era un estilo de juego poco común tanto en el círculo profesional como en el juego. Y Lin Fen ya podría considerarse el líder de este estilo. En Blue Rain, aunque no era un jugador de primera línea, todavía tenía posibilidades estables de aparecer en el escenario, y sus actuaciones merecían elogios. Pero cuando llegó a Winnow y obtuvo el ladrón número 1, cuando tuvo que soportar mayores esperanzas del equipo, parecía haberse perdido un poco. Tengo que demostrar mi valía. Lin Fen controló a Doubtful Demon para moverse hacia el centro del mapa. Cuando no encontró rastros de Boundless Sea, supo que el oponente estaba jugando sucio de nuevo y que aparecería de quién sabe dónde. Después de ver la batalla anterior, la cámara de Lin Fen observó no solo las 4 direcciones a su alrededor, sino también los puntos altos desde los cuales se podían disparar los ataques. Controló cuidadosamente a Doubtful Demon para moverse, buscando una posición donde no tuviera que defenderse desde demasiadas direcciones. Un demonio dudoso que se descubre instantáneamente, ¡qué monstruosidad! En el canal de partidos, apareció de repente un mensaje de Fan Rui. ¿Está él aquí? Lin Fen rápidamente giró su vista, izquierda y derecha, adelante y atrás, arriba, pero no descubrió nada. Tu trampa de sombras en la posición 124, 119, pensó que no la vería. Dijo Fan Rui. El corazón de Lin Fen se enfrió. Cuando hizo que Doubtful Demon colocara esa trampa, había tenido especial cuidado en observar su entorno. Pero este mar ilimitado todavía se había estado escondiendo en algún lugar y logró descubrirlo. Una trampa que había sido descubierta ya no tenía ningún propósito, pero la audiencia se sorprendió aún más. Porque ellos, con la visión omnisciente, sabían claramente que Boundless Sea en este momento ya estaba mirando silenciosamente a Doubtful Demon.
Pero, cuando Doubtful Demon colocó esa trampa de sombras, Boundless Sea todavía estaba tomando el camino indirecto. No lo había visto en absoluto. Esto fue una suposición. Pero lo había adivinado con tanta precisión. Fan Rui entendió el mapa, entendió la clase de ladrón y parecía que también entendía a Lin Feng. Si el oponente había visto la trampa, entonces también se vio la intención, pensó Lin Feng. Solo pudo hacer ajustes. Pero lo más importante, ¿dónde estaba Boundless Sea en este momento? Todavía no lo había descubierto, pero haber visto a Doubtful Demon plantando esa trampa, por ahí. El leve susurro de la hierba no escapó a Lin Feng. Doubtful Demon usó un Assassin Shining Cut para volar hacia adelante a través de la hierba, pero cuando llegó el personaje, no vio Boundless Sea. Demasiado crédulos. Los Battle Detective son así de ingenuos. Cuando Fan Rui se burló de él con un ataque algo personal, Boundless Sea disparó un ataque desde el costado de la carretera y Skippy sin Streak que envolvió instantáneamente a Doubtful Demon. Pero nada pasó. No había sufrido daños, ni había sido empujado por la ondulante energía Ki. Doubtful Demon se volvió y cargó hacia Boundless Sea, como si el Skippy sin Streak simplemente no existiera. ¿Escape al máximo? Comentó Fan Rui. Escape, una habilidad de ladrón. Otorgó una cierta probabilidad de anular completamente los efectos del próximo ataque del oponente, y en el nivel máximo esta probabilidad alcanzó el 100%. Para los jugadores profesionales, si esta habilidad se subiera de nivel, se nivelaría al máximo, porque solo entonces podría usarse de manera confiable en un partido. Una probabilidad por debajo del 100% era una oportunidad. En manos de Fan Rui, Doubtful Demon no había aprendido esta habilidad. Pero ahora que Lin Feng había cambiado a Doubtful Demon a Battle Detective, claramente había agregado los puntos a esta habilidad para maximizarla. Antes de que aterrizara el Skippy sin Streak, Doubtful Demon ya había activado escape, por lo que este ataque fue negado por la fuerza, y ahora Lin Feng se apresuró a atacar limpiamente. Una elección esperada. Fan Rui todavía estaba molesto, pero Boundless Sea ya había evitado fácilmente a Doubtful Demon. Había esperado la elección de habilidades de Doubtful Demon, por lo que había tenido una amplia preparación para esta situación actual. Boundless Sea, que había activado Ki Flowing Cloud para evitar fácilmente el ataque de Doubtful Demon, empujó su palma para enviar el Ki que se había reunido volando hacia Doubtful Demon. Flash Burst. El uso directo de un ataque tan poderoso era una técnica común del juego sucio de Keymaster de Fan Rui, muy diferente del estilo clásico de Keymaster. La mayoría de los Keymasters jugaban de una manera muy estándar, usando pequeños ataques para un poco de daño y contención, y una vez que habían captado el ritmo, desataban un poderoso ataque. Y para Fan Rui, usó su juego sucio para crear la oportunidad de usar un ataque tan poderoso. Tácticas sucias, movimiento sucio, sincronización de ataque sucia. Este Flash Burst fue el resultado de combinar todos los métodos de juego sucio anteriores. Bajo innumerables exclamaciones de la multitud de demasiado sucio, esta palma golpeó a Doubtful Demon. El Ki se extendió alrededor de Doubtful Demon, lo dañó como loco. Evidentemente, Fan Rui no se contuvo incluso cuando atacó a este personaje que había estado con él durante 5 años. Un golpe brutal tras otro aterrizó, y parecía que el sucio mar ilimitado no estaba sucio en absoluto en este momento, ya que usó ataques y técnicas estándar de Keymaster para enseñar a Doubtful Demon una lección directa y dura. Pero en el instante en que terminó esta ráfaga de ataques, Boundless Sea inmediatamente se escabulló de nuevo, en su forma habitual de jugar sucio. Después de adaptarse, Lin Feng volvió a perder todo rastro del mar ilimitado, pero esta vez no estaba tan tranquilo como antes. Demon dudoso se movió rápidamente, cambiando su posición a menudo. Mientras buscaba a Boundless Sea, se aseguró de que no estaría expuesto en una posición por mucho tiempo. Y así rápidamente encontró Boundless Sea. O, más exactamente, Fan Rui voluntariamente hizo que Boundless Sea apareciera frente a él. Una aparición repentina, completamente inesperada, aturdiría a cualquiera. Pero viniendo de Fan Rui, el estadio se llenó una vez más de gritos de demasiado sucio. Sí, una apariencia muy sucia, tan sucia que Lin Feng no estaba preparado en absoluto. Contracorriente. Boundless Sea utilizó el ataque de derribo de nivel más bajo, la habilidad de derribo de más largo alcance entre todas las clases. Doubtful Demon fue enviado involuntariamente al aire por las olas de Ki que envió Boundless Sea, y naturalmente se convirtió en un objetivo perfecto para los ataques en el aire.
Las habilidades para escapar de estos ataques no tendrían tiempos de reutilización muy cortos, y aún no se habían restaurado, por lo que Lin Feng solo podía buscar formas de escapar de los ataques del oponente, pero Fan Rui estaba realmente demasiado familiarizado con los ladrones, incluso si esto era un ladrón de batalla. Lin Feng luchó por estabilizar su corazón mientras observaba cuidadosamente, y finalmente, descubrió que Boundless ya había terminado por completo su serie de ataques. El corazón de Lin Feng se hundió en la impotencia. Fan Rui era el usuario anterior de Doubtful Demon, a quien había reemplazado en Winnow. Si pudiera ganar este partido, entonces para Lin Feng sería una forma poderosa de cimentar su lugar en el equipo. Pero, ¿quién sabía que Lin Feng sufrió tanta presión psicológica por parte de Fan Rui? Lin Feng no era Tan Bao, ni tampoco Zhao Yuze. La persona a la que se enfrentaba ahora era, para él, el rey entre ellos ladrones. Lin Feng era un jugador de la temporada 7. En última instancia, había elegido convertirse en un tipo inusual de ladrón, un ladrón de batalla. Nunca le había explicado a Anne la razón por la que había elegido a Battle de Kiev. En realidad, eligió jugar como Battle de Kiev solo porque sintió que necesitaba abrir un camino diferente. Sintió que, en el estilo estándar de ladrón, Fan Rui ya había alcanzado el nivel máximo, y él mismo no tenía forma de superarlo. Pero a pesar de que había tomado un camino poco común con su ladrón, todavía no había podido alcanzar una posición para rivalizar con Fan Rui. Y ahora, Fan Rui cambió de clase a Keymaster. Ya no era ese rey entre los ladrones, y debido a esto, Lin Feng pudo relajarse significativamente. Pero después de haber sido completamente asfixiado por Fan Rui 2 veces, Lin Feng no tenía forma de relajarse. Descubrió que a pesar de que Fan Rui ya no era el rey de los ladrones, aún podía lidiar con cualquier jugador ladrón con facilidad, sin importar si se trataba de un ladrón que juega sucio, que tiende trampas o un ladrón de batalla como él, no había forma de ganar. Después de reconocer este punto, Lin Feng perdió todo su espíritu de lucha. Esta no fue una realización inmediata, sino una conclusión a la que había llegado años antes al compararse con este rey de los ladrones. Y ahora, incluso si Fan Rui hubiera cambiado de clase, esta conclusión no había cambiado. Dudoso Demon se convirtió en esto por tu culpa, es realmente demasiado feo. Cuando Fan Rui envió un mensaje final, Boundless Sea envió un ataque final. Lin Feng, este jugador de Battle de Kiev, no podía alcanzar la altura de un rey, pero Winnow no necesitaba un ladrón jugando sucio. Y así finalmente cayó este personaje rey entre los ladrones. Capítulo 1275. Detrás de ti. Api avanzó un nivel más en la arena grupal. Parecía que Fan Rui había logrado estas 2 victorias con mucha facilidad, tan fácilmente que casi daba miedo. Después de 2 batallas, Boundless Sea solo había perdido el 17% de su salud. Este, era el ritmo para un 1v3. La multitud tardó un poco en procesar esto, pero cuando Lin Feng de Winnow salió de la cabina del jugador y abandonó el escenario con la cabeza gacha, la multitud finalmente se recuperó y de repente estalló en vítores. Todavía le quedaba un 83% de salud, y el dios central de Winnow, Tan Bao, ya había aparecido en la competencia individual. Hoy había una gran posibilidad de un 1v3 en esta arena de grupo. La multitud miró hacia el área de jugadores de Winnow. ¿Quién sería el presentador de la arena grupal de Winnow? Después de varios momentos, los gritos en el estadio parecieron calmarse un poco, cuando el ancla de Winnow se puso de pie, Liu Bao. Liu Bao había ingresado al All Stars esta temporada, lo que significa que su popularidad no fue mala. Más importante aún, este era City H, y un año antes seguía siendo el estadio local de Liu Bao. Gran parte de la multitud de hoy había venido aquí en el pasado y vio sus partidos en persona. Al ver a Liu Bao subir al escenario, todos dudaron. El compañero de ayer convirtiéndose en el rival de hoy, esto era lo que tenían que afrontar los jugadores. El ídolo de ayer se convirtió en el obstáculo de hoy, esto era lo que los fanáticos tenían que enfrentar. En este tipo de momentos, el estado de ánimo de la multitud se volvería muy complejo y las esperanzas de un 1 contra 3 se desvanecieron. Esta era la crueldad de la liga profesional, que ocasionalmente saltaba a morder. Los pasos de Liu Bao eran firmes mientras caminaba hacia el escenario, e incluso rindió homenaje a la multitud, agitando su mano hacia ellos. Como jugador del equipo visitante, esto prácticamente era una petición de desprecio, pero Liu Bao evidentemente sabía que su relación con esta multitud era diferente. Su actitud en realidad se ganó a bastante público. Hacia este jugador del equipo visitante, la afición local le dio un aplauso. Pero Liu Bao no estaba tan seguro como parecía.
Ya habían perdido a 2 jugadores y solo habían eliminado el 17% de la salud del oponente. Si Winnow quería ganar, tendría que lograr un 1v3, Liu Hao no tuvo tales sueños. En su opinión, esta ya era una arena grupal que Winnow no tenía forma de ganar. Para él, lo que absolutamente necesitaba hacer era derrotar a Fan Rui, al menos evitar que el otro lado completara un 1v3. De lo contrario, sería demasiado embarazoso tanto para él como para Winnow en general. Pero este oponente todavía tenía un 83% de salud, el estado de ánimo de Liu Hao era un poco pesado. Tan pronto como entró en la cabina del jugador, ese aire de confianza y elegancia que había proyectado para la multitud se desvaneció instantáneamente. Examinó cuidadosamente el estado del teclado, el mouse y otras cosas similares, antes de finalmente iniciar sesión. Comenzó la tercera batalla de la arena grupal. Api todavía tenía a Fan Rui, pero Winnow ya estaba en su tercer y último jugador. Ahora que estoy aquí, si no hago 1v3, todos estarán muy decepcionados. Cuando comenzó la batalla, Fan Rui ya expresó esto con valentía. Jaja, qué linda imaginación. Respondió Liu Hao. Pero estás aún más jodido. Tendrás que hacer 1v3 si quieres ganar esta arena de grupo, ¿verdad? Dijo Fan Rui. Liu Hao no pudo decir nada. Justo ahora, había querido usar sus palabras para llamar la atención de la multitud sobre la cuestión de si Fan Rui podía o no 1v3. Con esto, si ganaba y bloqueaba el 1 contra 3 de Fan Rui, podría asumir el papel de vencedor. Winnow aún perdería la arena grupal, pero todos echarían la culpa a los dos primeros jugadores por no hacerlo bien, y él, quien detuvo el 1v3 de Fan Rui, aún tendría un poco de aire de héroe. Pero, ¿quién hubiera esperado que Fan Rui fuera tan rápido con sus palabras? Con una frase, expuso la verdad de la difícil situación en la que se encontraba. ¿Solo derrotar a Fan Rui? Eso estaba lejos de ser suficiente. En este momento, él era quien realmente tenía la gran responsabilidad de completar un 1v3. El plan de Liu Hao de desviar la atención de la multitud ni siquiera se había implementado antes de que Fan Rui lo hiciera añicos. ¿Qué te parece? ¿1v3, tienes algo de confianza? Puedo decir que sí. Fan Rui todavía estaba charlando. No solo había fallado el objetivo de redirección de Liu Hao, Fan Rui estaba forzando la atención de todos sobre este tema de 1v3 como loco. ¿Tenía confianza? Por supuesto que lo hizo, 83% desafiando al 100%, cualquier jugador en esta posición estaría extremadamente motivado. Pero Liu Hao, 100% contra 283%. Su corazón estaba roto. 1v3. En tus sueños. Liu Hao estaba indefenso. Solo podía seguir presentándose como alguien que detendría un 1v3, y no alguien que tuviera que realizar un 1v3. Jeje, debería decir en tus sueños. ¿O es que ni siquiera tienes estos sueños? Si ese es el caso, digo, deja de perder el tiempo y solo jeje. Dijo Fan Rui. Ahora que su conversación había llegado a este punto, prácticamente estaba destrozando la columna vertebral de Liu Hao. Este era el estadio local de Api, pero había varios fanáticos acérrimos de Winnow que lo seguían junto con el equipo. Ya no podían soportar ver semejante burla. En tal situación, podrían entender si Liu Hao perdió el partido, pero al final todos todavía tenían una pizca de esperanza de un milagro. Al ver el ataque de Fan Rui ahora, los fanáticos de Winnow explotaron instantáneamente. Esperaban que su vicecapitán Liu Hao, en quien el equipo había confiado mucho esta temporada, luchara por ellos, iniciara un poderoso contraataque 1v3 en este estadio Api y humillara a los oponentes. 1v3. Los fanáticos acérrimos de Winnow se encendieron, animando y gritando de aliento a su vicecapitán. Pero instantáneamente, sus gritos se superpusieron con los gritos 1v3 de los fans de Api. Los gritos de Winnow eran un poco más vigorosos y exuberantes, ya que deseaban desesperadamente ver esta humillación. Pero con sus gritos, los fans de Api no podían quedarse quietos. La batalla ya estaba en este punto y todavía querían ver un 1v3. Ridículo. Y así, los gritos de Api de 1v3 alcanzaron un nuevo pico, atacando a los fanáticos de Winnow. Había más de ellos, por lo que rápidamente sofocaron a los fanáticos del equipo visitante. Pero Winnow se negó a ceder. Incluso si su sonido se ahogara, no evitaría que siguieran gritando. Esta era su confianza y esperanza en Liu Hao y Winnow. Liu Hao, sentado en la cabina del jugador, no tenía idea. Si lo supiera, probablemente no se conmovería, probablemente comenzaría a llorar por la motivación de estos fanáticos. 1v3.
No pueden todos ser lógicos aquí. ¿Cómo se suponía que iba a 1v3 en estas condiciones? El primer jugador del oponente todavía tenía un 83% de salud. Liu Hao no lo sabía, por lo que no pensaba mucho en este momento. Solo se preparó para derrotar a Fan Rui, al menos detener a Api de 1v3, y luego definitivamente los fanáticos lo entenderían. No tenía idea de que, debido a la charla basura de Fan Rui, los fanáticos de Winnow ya habían expresado expectativas aún más altas para él. Mientras los dos discutían a través del chat, ya se estaban acercando. Fan Rui continuó jugando sucio y no había señales de Boundless Sea. Después de ver dos partidos, Liu Hao ya había captado algunos puntos clave del uso de este mapa por parte de Fan Rui. En este momento, prestó mucha atención mientras movía su personaje, eligiendo posiciones con cuidado. Por ahora, no había encontrado Boundless Sea, pero Fan Rui tampoco pudo encontrar una buena oportunidad para atacar. Los dos estaban estancados. ¿Qué pasa? ¿Todavía no atacas? ¿No puedes encontrar una oportunidad? Si continúas escondiéndote así, cuidado con una tarjeta amarilla. Liu Hao también comenzó una ofensiva de charlas basura. Estoy justo detrás tuyo, dijo Fan Rui. Jaja. Liu Hao no era tan ingenuo. Realmente estoy justo detrás de ti. Fan Rui todavía dijo. Punto. Detrás de ti. Detrás de ti. Fan Rui canalizó repentinamente a Wang Xiaotian y de hecho continuó enviando spam a estas dos palabras sin parar en el chat. Liu Hao estaba irritado, pero cuanto más irritado estaba, más no se atrevía a cambiar su personaje. Cuanto más gritaba Fan Rui esto, más sentía que el peligro vendría de cualquier lugar menos detrás de él. Liu Hao controló cuidadosamente a su personaje para que se moviera, mirando a izquierda y derecha. Pero no había señales de Boundless Sea, solo spam de Boundless Sea. Detrás de ti. Detrás de ti. Liu Hao de repente se sintió nervioso. Este tipo, con su spam sin parar, realmente iba a lanzar un ataque furtivo desde atrás, pero usando la psicología inversa para que se asustara demasiado para mirar hacia atrás. Le daré un vistazo. Solo una mirada, rápido, no pasará nada. Liu Hao una vez más revisó cuidadosamente frente a él y hacia la izquierda y la derecha, y luego, con un movimiento repentino del mouse, la vista de su cámara giró rápidamente, escaneando los alrededores detrás de él. No hay mar ilimitado. Liu Hao dejó escapar un suspiro y su vista volvió rápidamente a la posición original. El espíritu alcanza el arco iris. En este momento, Boundless Sea atacó. De hecho, su posición había estado justo detrás del personaje de Liu Hao. ¿Cómo podía bastar una mirada tan rápida para comprobar detrás de todos los posibles puntos de cobertura? Fan Rui, tan pronto como Liu Hao terminó de mirar alrededor y se permitió relajarse, lanzó sus alcances espirituales cargados hacia el arco iris. La energía aquí estaba en silencio, pero el espíritu cargado de alcance del arco iris llevó al personaje consigo. El sonido del aire chocando y dividiéndose a su alrededor resonó instantáneamente. Liu Hao instantáneamente olió que algo andaba mal. Ni siquiera se molestó en darse la vuelta de nuevo, simplemente hizo que su personaje rodara y esquivara directamente. Con su estado de ánimo fluctuante, pasando de la tensión a la relajación a la tensión repentina de nuevo, sus controles naturalmente serían inestables. Fan Rui aprovechó este momento. The Spirit Reach Study Rainbow llevó el ki y el personaje hacia adelante. El Spellblade rodante, el personaje de Liu Hao Absent Sun, fue golpeado directamente por este ataque. Era muy raro ver sangre de un ataque de Keymaster. Rojo brillante salió de la boca de Absent Sun. Este era típicamente el signo de graves lesiones internas. El ataque no se detuvo allí. Fan Rui continuó con su familiar ráfaga de ataques brutales y poderosos, y la ventaja inicial del 17% de Absent Sun se borró rápidamente. Los vítores de los fans de Api alcanzaron un nuevo récord. Para que los aficionados se esforzaran, tenían que ver los resultados del jugador. Solo una actuación hermosa podría finalmente encender el apoyo de los fanáticos. Fan Rui se abrió camino hacia un 1v3. Liu Hao. Todos vieron cómo fue enviado a girar en círculos por el ataque de charla basura de Fan Rui. No burlarse demasiado de él abiertamente ya era una señal de su relación especial con esta multitud. Pero incluso si los fanáticos estaban nostálgicos, Fan Rui ya continuaba hablando basura. Dije tantas veces que estaba detrás de ti, ¿por qué no me crees? ¿Cuántas veces quieres que lo diga? Dame un número. Fan Rui continuó enriqueciendo los contenidos del canal de chat.
Capítulo 1276. El mayor margen de la historia. La charla basura de Fan Rui se lanzó descaradamente al chat público, pero su personaje Boundless Sea. Después de completar este combo de ataques y descubrir que Liu Bao se había adaptado con bastante rapidez, no continuó con la oportunidad e instantáneamente intentó retirarse. No corras. Liu Bao gritó esto muy heroicamente en el chat para mostrar que Fan Rui no lo había golpeado sin sentido. Tan pronto como su Spellblade Absent Sun se mantuvo firme en el suelo, envió una Earthquake Sword. Desafortunadamente, Boundless Sea ya se había alejado, escondiéndose detrás de una roca gigante allí. El oponente era el maestro de jugar sucio, así que, por supuesto, Liu Bao no se atrevió a que Absent Sun lo persiguiera directamente. Su personaje se movió horizontalmente primero, tirando de una distancia suficiente entre ellos antes de cargar hacia esa dirección. Como se esperaba, Boundless Sea estaba reuniendo ki detrás de esa roca, pero cuando vio que Liu Bao estaba preparado, solo pudo abandonar el ataque sin poder hacer nada. ¡Qué cuidado! ¿Asustado? Dijo Fan Rui en el chat. Si eres hombre, deja de correr. Liu Bao gritó. No puedo. Te tengo mucho miedo. La respuesta de Fan Rui pareció bastante refrescante, pero cualquiera podría decir que se trataba de una broma. Palabras que de otro modo serían agradables de escuchar sonaban burlonas de él. Y las acciones de Fan Rui siguieron sus palabras. Mientras hablaba, hizo que Mar sin límites se alejara. Claramente no tenía intenciones de luchar directamente contra Liu Bao. Pero a pesar de que se escapó, no se escapó demasiado. Continuó dando vueltas alrededor de la roca, como si estuviera preparado para dar vueltas y vueltas con Liu Bao. Este tipo de técnica era un poco barata, pero viniendo de un jugador sucio, todos pensaron que era muy razonable. Liu Bao estuvo profundamente tentado de usar una formación de ola para cubrir toda esa área, pero también temía que mientras lanzaba, Boundless Sea repentinamente saltaría y lo emboscaría. Después de deliberar por un tiempo, Absent Sun se adelantó, pero no lo persiguió. Solo se acercó un poco más a la roca, comprobando su izquierda y su derecha, su mano en su espada corta, listo para actuar en cualquier momento. Liu Bao estaba preparado para sentarse aquí y esperar a su objetivo. Ya sea que Fan Rui continúe dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj, o de repente retroceda y vaya en sentido contrario, simplemente esperaría aquí. Pero esperó, y no había rastro de Boundless Sea. La charla basura de Fan Rui apareció en el canal de partidos una vez más. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que no me estás persiguiendo? ¿No me dijiste que no corriera? Liu Bao sintió ganas de escupir sangre. Este tipo, se fue después de dar vueltas alrededor de la roca. ¿Y ahora, ya había dado vueltas detrás de él? Liu Bao estaba a punto de darse la vuelta rápidamente, pero en ese instante, de repente estaba alerta. Había estado observando atentamente su izquierda y su derecha. Sintió que en este corto lapso de tiempo, no había forma de que Fan Rui pudiera haber controlado Boundless Sea para dar vueltas detrás de él sin que él se diera cuenta. Casi me engaña. Liu Bao resopló. Pero no podía adivinar los planes de Fan Rui en este momento. Estaba tratando de usar sus palabras para paralizarlo, y en realidad estaba tomando un camino muy largo para rodearlo. ¿O todavía estaba escondido detrás de esa roca, preparado para lanzar un ataque contra él? Liu Bao no podía esperar así para siempre. Hizo que Absent Sun se alejara de la roca, usando la misma estrategia que antes para separar la distancia, y luego, usó este campo de visión aumentado para mirar detrás de la roca. Inmediatamente vio que, de hecho, Boundless Sea se escondía justo detrás de la roca, con las manos ahuecadas frente a él, reuniendo ki nuevamente, esperando un ataque furtivo. Este bastardo. Liu Bao estaba furioso. Esta fue una repetición exacta de lo que acababa de suceder antes. Menos mal que se mantuvo tranquilo, de lo contrario, quién sabía lo que podría haber pasado. Fan Rui. Su misma estrategia fue nuevamente rota por el oponente. Simplemente lanzó un me encontraste de nuevo en el chat, y luego giró y continuó dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la roca. Liu Bao estaba a punto de volverse loco. ¿Quién diablos diseñó este mapa? Tirando esta estúpida y maldita piedra aquí mismo. Le da oportunidades a este tipo de chicos, y la calidad de los partidos es muy baja. Por supuesto, Liu Yao pensó de esta manera, pero la audiencia en vivo nadaba en un mar de diversión. Quizás este partido no fue emocionante ni intenso para atraer a la gente, pero estallaron en carcajadas al ver esta situación burlancia. Y ahora, Fan Rui estaba haciendo lo mismo por tercera vez. ¿Cómo respondería Liu Bao?
Absent San levantó su espada corta y comenzó a lanzar. Formación de ondas eléctricas. El mar ilimitado de Fan Rui había dado vueltas detrás de la roca, lo que significa que él también solo podía adivinar las acciones de Liu Bao. Solo en el instante final de un lanzamiento de Wave Formation hubo algún sonido, y esta vez, Liu Bao apostó a que el oponente no anticiparía esto. Su apuesta fue correcta. El mar ilimitado de Fan Rui no se reveló. La electricidad acumulada en la espada de Absent San finalmente se condensó en esferas en la superficie de la roca frente a él. Para cuando los sonidos de zapping fueron audibles, la esfera eléctrica ya estaba formada. Con un destello, fueron liberados, fluyendo por todos lados. Si hubiera un objetivo, se fijarían automáticamente. Si no, vagarían libremente. Liu Bao era, después de todo, un Spellblade que había entrado en el All Stars. Incluso si no vio el objetivo, del flujo de electricidad pudo sacar muchas conclusiones. Sin objetivo. Liu Bao se sorprendió. Esto significaba que Boundless Sea no estaba dentro del alcance de la formación de olas, entonces su posición ahora, debe ser, la mente de Liu Bao describió rápidamente el rango de formación de ondas eléctricas. Su mirada se posó en el paisaje frente a él, y Absent San corrió hacia adelante. Su vista se amplió mientras se alejaba, y de hecho no había señales de Boundless Sea, pero allí, detrás de la roca, había una grieta lo suficientemente grande como para caber una persona, que parecía una colección de sombras. La pupila de Liu Bao se contrajo. Como experto en Spellblade, tenía muy claro las peculiaridades de todas las habilidades de Spellblade. Si hubiera tal grieta en el alcance de una formación de onda eléctrica, existía una alta probabilidad de que un personaje pudiera esconderse allí y evitar daños. Liu Bao no estaba del todo familiarizado con este mapa, pero esta roca realmente ocultaba tal detalle. Liu Bao no estaba seguro. Pero ahora, vio esto, e inmediatamente adivinó que Boundless Sea debe estar allí. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Esta vez, no había hecho ningún preparativo ni había calculado ningún espacio antes de que el Sol Absent se adelantara para comprobar detrás de la roca. Al ver esa grieta, en el tiempo que le tomó a su cerebro hacer clic 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 y destellar a través de estos pensamientos, el mar ilimitado de Fan Rui ya había atacado. Liu Bao había adivinado correctamente. Boundless Sea estaba allí. Terremoto de minas terrestres. Solo las manos de Fan Rui se expusieron por la grieta, y cuando estuvieron expuestas ya se habían golpeado contra el suelo. El ki se extendió por la tierra, y Absent San no tuvo tiempo de esquivarlo y fue enviado volando por el aire. Boundless Sea ya no jugaba sucio, disparando como una flecha, su cuerpo como el viento, llevando ki y golpeando el cuerpo de Absent San. Otro combo de poderosos ataques. La salud de Absent San se deslizó hacia abajo, y los fanáticos de Api en la multitud gritaron vivos con aplausos. 1v3. Continuaron gritando, y los fans de Winnow ya habían cerrado la boca. El vicecapitán en el que habían confiado y creído no parecía tener muchas posibilidades contra este Fan Rui que juega sucio. Esto fue completamente como la primera y la segunda batalla, con Fan Rui firmemente en control del ritmo de la batalla. Si esto continuaba, ni siquiera sería una cuestión de victoria, sería, esta vez, ¿por qué margen de margen ganaría Fan Rui este 1v3? Hasta ahora, Boundless Sea ni siquiera había perdido salud en esta tercera batalla, mientras que la salud de Absent San se había desplomado. El 83% de salud de Boundless Sea ahora estaba a la cabeza. Y completar un 1v3 también implicaba a menudo el problema de quedarse sin maná, pero parecía que Boundless Sea también estaba bien en ese aspecto. Los ataques de Fan Rui fueron simplemente demasiado eficientes. Cuando atacaba, sus ataques siempre eran efectivos, por lo que su uso de maná fue muy eficiente. Le quedaba mucho maná para terminar esta batalla. Pero para la audiencia, todo lo que les importaba era la victoria, no podían preocuparse por esos detalles en este momento. Los que estaban en la multitud en vivo, los que miraban en línea, vieron cómo Fan Rui iba y venía con su acoso, y finalmente mataba a Absent San de Liu Bao. Liu Bao mostró algunas de las habilidades propias de un All-Star, quitando el 15% de la salud de Boundless Sea, un mejor desempeño que los dos jugadores anteriores de Winnow, pero eso fue todo. 1v3 completado, 32% de salud perdida. Esta fue la respuesta final que dio Fan Rui. El estadio gritó y aplaudió, sin descansar incluso cuando Fan Rui bajó del escenario y regresó a su asiento en el área de jugadores de Api. 1v3. Tan Rou de Api una vez quiso hacer esto y fracasó, pero ahora, su compañero de equipo Fan Rui lo logró.
Muchos de los reporteros en el estadio estaban tan emocionados que ni siquiera podían quedarse quietos. Apenas podían esperar a que terminara el partido, querían desesperadamente entrevistarse allí mismo. Pero, por supuesto, sabían que esto era imposible, por lo que la mayoría de los reporteros se calmaron, hojearon sus datos y se prepararon para las entrevistas posteriores al partido. En medio de esto, Chang Xian de Sports Home, después de revisar cada uno de los 1 contra 3 en 10 años de partidos en la arena grupal, finalmente confirmó que Fan Rui había establecido un nuevo récord. El récord del mayor margen en una victoria 1v3. 32% de salud perdida. Este resultado superó el récord anterior establecido por Wang Jiexi en la temporada 4, 52% de salud perdida, por un sólido 20%. Había que enfatizar que Fan Rui fue el primero en aparecer en la arena grupal. Con un 32% de salud, derrotó a 3 oponentes con un 100% de salud. Y Wang Jiexi en ese momento había sido tercero en la arena del grupo, el presentador. A pesar de que la reversión total había sido más emocionante, sin importar que, él era inferior tanto en términos de cuánta salud había perdido como en términos de cuánto le quedaba. El récord de Fan Rui aquí era de oro macizo. Sería muy difícil superarlo. Y también vale la pena recordar el método que utilizó para establecer este récord. No había usado una ventaja abrumadora para masacrar a los oponentes hasta el final. Estas 3 batallas habían tomado algo de tiempo, se habían jugado bastante lentamente. Fan Rui jugó sucio para crear una eficiencia anormal. Este tipo de eficiencia de ataque no era algo que pudieran replicar esos jugadores duros. Cuando chocaron directamente con sus oponentes, inevitablemente hubo algún intercambio, y la salud que finalmente sacrificaron no sería tan baja. Jugar sucio, el estilo que había recibido tantas miradas frías, finalmente entró en los libros de historia con este disco. El mayor margen de victoria de la historia para un 1 contra 3 se creó jugando sucio. Esta fue la victoria de Fan Rui, y una victoria para el estilo de juego sucio que había persistido en usar incluso después de cambiar de clase a Keymaster. Capítulo 1277 Aullido de viento a mitad de partido. Un récord histórico. La mayoría de las personas a las que les importaba este registro eran periodistas. Los espectadores se preocuparon más por la sensación de un 10-0. API solo necesitaba ganar la próxima competencia por equipos. Los cánticos 1v3 en la arena del grupo fueron reemplazados por 10-0. Los leales seguidores que siguieron a Winnow hasta el final de su partido de visitante estaban deprimidos. Liu Bao siendo dominado por Fan Rui no fue un pequeño golpe para ellos. Originalmente habían esperado que Liu Bao cambiara las tornas con un asombroso 1v3 y les mostrara el poder de su equipo. Pero no pudieron ver ningún tipo de espíritu de lucha en su vicecapitán. Liu Bao parecía completamente perdido frente a los trucos sucios de Fan Rui. Los ventiladores de Winnow estaban silenciosos, muy silenciosos. Al ver los vítores emocionados de los fanáticos de API, sintieron un sabor desagradable en la boca. Esta alegría debería haberles pertenecido a ellos. Porque Fan Rui no solía ser parte del Team Winnow. A pesar de haber cambiado de clase a un Keymaster, su estilo seguía siendo muy familiar para los fieles seguidores de Winnow. Este era alguien que solía traerles alegría, y ahora, las pancartas de Winnow creadas por los fanáticos siempre volaban en el aire, ya fuera en el juego de casa o fuera de Winnow, pero en este momento, parecía haber sido arrojado a un lado, caído por la decepción. El abanderado de Winnow parecía desanimado. Sin embargo, los demás no estaban preocupados por él, porque sabían que Fan Rui había sido el jugador favorito de esta persona. Fan Rui había sido difícil para él, y ahora, ver a Fan Rui completar un 1v3 contra Winnow produjo una sensación que no podía describir con palabras. ¿Cómo sería la próxima competición por equipos? Los leales seguidores del Team Winnow se sentían inesperadamente dudosos hacia su propio equipo. Su capitán y núcleo, Tan Bao. La nueva generación Zhao Yuce en la que tenían grandes esperanzas. Lin Feng a quien querían heredar Doubtful Demon. El supervalor de Liu Bao que el equipo había obtenido a un precio increíble, en la competencia individual y en la arena grupal, parecían haber sido aplastados por oponentes en un nivel completamente diferente al de ellos. Con estas personas formando el equipo, ¿cómo podían esperar vencer a API? El trabajo en equipo de Winnow no fue nada digno de elogio. Los propios fans de Winnow conocían este punto mejor que nadie. En cuanto a API, a partir de la ronda 9, su equipo aún tenía que perder una sola ronda. ¿Era API un equipo que su aullido de viento podía vencer?
La afición dudaba de que su equipo pudiera ganar este partido, dudaba de la pretensión de su equipo de ser campeón esta temporada. El récord de victorias de Winowl esta temporada no fue tan estable como el de la temporada pasada. ¿No dijo el equipo que formarían un equipo completamente nuevo más compatible que antes después de dejar ir a Fan Rui? ¿Un equipo completamente nuevo? Winowl pudo verlo. El equipo había renunciado al estilo sucio. Los trucos sucios de antes se habían convertido en una ofensiva más agresiva. Quizás este estilo se parecía más al de un campeón. Aparte de la desviación de Blue Rain de la norma, los otros equipos campeones habían emitido este tipo de gran aura. Winowl estaba tratando de construir esta aura, pero ¿realmente les encajaba? Los antiguos socios criminales nunca se habían considerado a sí mismos como el dúo más fuerte de la alianza, pero los fanáticos siempre se sintieron firmes con ellos allí. No importa en qué grado de crisis estuviera el equipo, siempre confiarían en su equipo. Pero ahora, el récord de victorias del equipo fue peor que el de la temporada pasada. El equipo todavía estaba dentro de la zona de los playoffs, pero ¿cómo no estar nerviosos por el porqué? El aullido del viento actual les hizo sentir que faltaba algo. Este tipo de sentimiento de misterio realmente no se sentía bien. Los fans más leales de Winowl se paseaban de un lado a otro. Los jugadores de Winowl también estaban deprimidos. En la competencia individual, su jugador principal, Tamao, fue aplastado por Yeshiu y luego sus otros dos jugadores también perdieron. En la arena del grupo, el equipo envió a 3 jugadores fuertes, pero su ex compañero de equipo Fan Rui los derribó a todos con solo 2/3 de su salud. ¡Qué humillante! El jugador que soltaste simplemente limpió casualmente a 3 jugadores que habías cultivado con el mayor cuidado. En este momento, los primeros pensamientos que les vinieron a la mente fueron modismos clásicos como tengo ojos pero no puedo ver o comprar una caja de madera y devolver las perlas. Los jugadores del Team Winowl fueron los que más sintieron esta vergüenza. ¿Qué deberían hacer? Vencer a sus oponentes sería obviamente la mayor represalia. Sin embargo, los jugadores de Winowl habían sido derrotados uno tras otro. Parecía que no podían liberarse de sus pérdidas. Solo los jugadores de segunda cuerda restantes en el lado ocupados dando vueltas y vueltas. ¿Qué está pasando? ¿Se han vuelto estúpidos por perder? Finalmente, alguien habló. Ruan Yongbin. Clérigo de Winowl. Los curanderos nunca fueron reemplazados en ningún equipo, por lo que su estatus en el equipo siempre fue relativamente alto. Además de que los curanderos rara vez se transfieren, los curanderos casi siempre tienen antigüedad. Ruan Yongbin había sido parte del Team Winowl durante casi 6 años. Se había unido al equipo junto a Fan Rui. Cuando Fan Rui se fue, Ruan Yongbin se convirtió en el miembro más antiguo del Team Winowl. Era el tipo de jugador que obedecía órdenes y no le gustaba hablar demasiado. Sin embargo, al ver cómo la moral del equipo se había visto sacudida y cómo todos los jugadores principales parecían haber sido aplastados como moscas, no pudo resistir más y finalmente habló. Los curanderos solo eran necesarios en la competencia por equipos, por lo que el resultado de las rondas individuales nunca los impactó tanto como a los demás. Siempre podían mantener una mente racional y observar desde lejos cómo la moral de sus compañeros subía y bajaba en las rondas individuales. Como resultado, para la competencia por equipos más importante, un sanador sensato siempre podría actuar como una fuerza estabilizadora para el equipo. Pero, lamentablemente, Ruan Yongbin hablaba muy pocas veces en Winowl. No utilizó por completo la existencia especial que le traía la especialidad de su clase. Todos lo miraron cuando de repente habló. Sus ojos estaban completamente llenos de confusión. No lucían como si hubieran sido iluminados de ninguna manera. La competición por equipos aún no se ha disputado. La mitad de los puntos están esperando a que nos llevemos. Podemos hacer esto. Ruan Yongbin hizo todo lo posible por decir palabras a las que no estaba acostumbrado. Cualquiera podría decir esto sin embargo. La lógica era obvia. Lo que se necesitaba era una llamada de atención para romper la duda formada en los jugadores durante las rondas individuales. Sin embargo, la llamada de atención de Ruan Yongbin no tenía suficiente poder detrás. Estaba hablando y todos lo miraban, pero, ¿moral? Su moral no se había encendido. Solo Liu Hao aplaudió y esbozó una sonrisa. Yongbin, tienes razón. El partido aún no ha terminado. Todavía tenemos 5 puntos por ganar. ¿Por qué todos parece que ya hemos perdido? Liu Hao era el vicecapitán. Su popularidad entre los fanáticos esta temporada no fue mala.
Sus relaciones con otras personas del equipo tampoco fueron malas. Sus palabras fueron claramente más efectivas que las de Ruan Yongbin. Ruan Yongbin dejó escapar un suspiro de alivio y miró a Liu Yao con gratitud. Estaba contento de que su vicecapitán pudiera mantener la serenidad y mirar el partido con razón. Liu Yao tenía una sonrisa llena de razón en la superficie, pero por dentro, se sentía extremadamente molesto. Después de salir del escenario, vio las expresiones de sus compañeros de equipo y el silencio de los fieles seguidores de Winnow y supo que su actuación había disgustado a bastantes personas. Sin embargo, la fuerza de Liu Yao era su habilidad prácticamente cruel para fingirlo. Podía cubrir bien sus verdaderos sentimientos y luego sacar a la superficie la actitud más adecuada para la situación. Como resultado, había estado deprimido y en silencio junto con los otros jugadores. Pero cuando Ruan Yongbin habló mientras los demás no respondían, pudo forzarse y despertarse. Actuó como un vicecapitán y comenzó a alentar a los demás siguiendo el ejemplo de Ruan Yongbin. Miren, nuestros fanáticos que viajaron tan lejos para apoyarnos se sienten amargados y de mal humor. ¿Cómo podríamos decepcionarlos? Todos, apúrense y animen sus ánimos. Hagamos volar la pancarta de Winnow nuevamente. Perdimos bastantes puntos, pero son solo 5 puntos. Luego, si ganamos solo esta próxima competencia por equipos, podemos ganar 5 puntos. Entonces, la puntuación será de 5 a 5. ¿Es una pérdida? No. El equipo visitante gana 5 puntos, ¿no debería considerarse una victoria? Ahora mismo, todavía tenemos la oportunidad de ganar. Liu Yao levantó los pulgares y enfatizó que solo necesitaban ganar esta competencia por equipos. ¡Qué mierda! El capitán de Winnow, Tan Bao, interrumpió repentinamente a Liu Yao de manera muy grosera. Y mucho menos 5 puntos, si podemos ganar un punto más, no podemos renunciar a él. Tan Bao apretó los dientes. El capitán Tan tiene razón, no podemos dar marcha atrás aunque sea solo un punto. Liu Yao no parecía estar descontento con que Tan Bao lo interrumpiera. En cambio, inmediatamente estuvo de acuerdo con Tan Bao. Tan Bao había elevado la moral del equipo a la cima. Vamos a vencerlos. Tan Bao gritó. No me digas que estás dispuesto a dejar que cierta persona nos abofetee. Era obvio a quién estaba señalando. Tomar a un antiguo héroe de Winnow y fijarlo como enemigo era un poco feo. Cuando un viejo veterano del equipo como Ruan Yongbin escuchó estas palabras, su expresión se volvió antinatural. Lin Jingyan y Fan Rui habían dejado el equipo en paz, pero ¿cómo podían no entender los que estaban dentro del equipo? Esto no tenía nada que ver con lo que estaba bien o mal. Fue la elección del equipo para crecer. Por esta elección, el equipo debería sentir simpatía por aquellos que se habían rendido. El equipo Winnow no debería tener estos sentimientos negativos hacia ellos. Fan Rui había ganado la arena grupal y había avergonzado a Winnow, pero esto era una competencia. Solo hubo victoria. Nada más importaba. No era como si pudieran esperar que Fan Rui les lanzara el partido. El desprecio sin adornos de Tan Ao hizo que Ruan Yongbin se sintiera bastante infeliz. Pero, ¿y los otros jugadores? ¿Zhao Yuze? ¿Lin Fen? Fan Rui los acababa de humillar. La actitud fuera de línea de Tan Ao había encendido sus espíritus de lucha. Capítulo 1278 Cobardes. Ganar. Con el último grito de Tan Bao, aunque la mentalidad de los jugadores de Winnow aún no estaba al unísono, su baja moral se había reavivado hasta cierto punto. Parece estar bastante animado allá en Winnow. Al lado de Happy, los jugadores estaban terminando su preparación estratégica para la competencia por equipos. A Cheng'e le gustaba escuchar a un lado, pero cada vez que escuchaba, se sentía mareada y su atención se desviaba. Intentar seguir su discusión sobre estrategia fue difícil. El pobre Cheng'e solo pudo mirar a su alrededor y notó que Winnow de repente se encendía, gritando y gritando fervientemente. Todos en Happy también habían notado los gritos de allí, y cuando los miraron, se encontraron con las miradas de Winnow. En comparación con la mirada relajada y casual de Happy, Winnow parecía estar centrado en un determinado individuo. Parece que nuestros cambios de último minuto fueron muy necesarios, dijo Yeshiu. Los demás miraron hacia Fan Rui. Los cambios de Happy en la competencia por equipos fueron en Fan Rui. Hoy, él era el personaje principal. No hay problema. Fan Rui les dio 2 pulgares a todos. Entonces, preparémonos. Yeshiu asintió con la cabeza y dijo. Una vez finalizado el descanso, el árbitro los llamó y los jugadores que participaban en la competencia por equipos comenzaron a caminar hacia el escenario. Equipo feliz.
Yeshiu, Sumuchen, Fan Rui, Kiao Yifan, Anu Enji y su sexto jugador, Steamed Bun. Equipo Winnow. Tan Bao, Liu Bao, Zhao Yuze, Lin Fen, Ruan Yongjin y su sexto jugador, Guo Yan. La lista de Team Winnow ha experimentado una transformación en los últimos 2 años. Solo mirando la alineación actual, aparte de Ruan Yongbin, nadie más en el equipo había jugado en el equipo durante 3 años. Desde esta perspectiva, Zhao Yuze era en realidad el más experimentado entre ellos. Tan Hao y Guo Yan solo habían sido parte del equipo durante 2 años. Liu Hao y Lin Fen se habían unido al equipo el verano pasado. Después de esta temporada, completarían su primer año completo con el equipo. Una lista de jugadores completamente nueva significó un cambio en el estilo táctico original de Winnow, que incluía la composición de su clase. Tanto Brawler como Tief seguían siendo importantes, pero su posición estable de caballero cayó gradualmente a una posición secundaria esta temporada. El Spellblade de Liu Hao entró en el equipo. El Keymaster de Guo Yan se unió al equipo la temporada pasada y su posición no había sido demasiado estable hasta esta temporada, donde finalmente se convirtió en parte de la lista principal. Guo Yan rechazando la invitación de Yeshiu para unirse a API no parecía ser una mala elección. Al menos había establecido una posición firme para sí mismo en el equipo Winnow. Del total de 12 jugadores entre los dos equipos, 3 de las clases fueron repetidas. The Brawlers, Tan Hao y Steamed Bun. Los maestros Qi, Fan Rui y Guo Yan. Los clérigos, Anu Enji y Ruan Yongbin. Pero debido a que Steamed Bun y Guo Yan eran los sextos jugadores, la alineación inicial solo tenía clérigos como repeticiones. Como clase de sanadores, 2 clérigos no eran nada raro. Los 2 equipos subieron al escenario y se saludaron. Los jugadores de Winnow, que perdieron en las rondas individuales, claramente querían venganza. El olor a pólvora era denso. El árbitro observó de cerca a los jugadores de los 2 equipos. Después de confirmar que ninguno de los lados dijo nada fuera de los límites o hizo ningún contacto físico violento, hizo un gesto para que los jugadores fueran a sus cabinas. La competencia por equipos estaba a punto de comenzar. Los leales seguidores de Winnow habían perdido toda esperanza, pero después de notar cómo su equipo se había animado de repente, su energía también regresó. La pancarta de Winnow comenzó a volar nuevamente en el estadio Xiaoshan. Las necesidades de los aficionados eran bastante sencillas. No necesitaban ver ningún resultado loco. Solo su actitud fue suficiente para hacerles sentir que su apoyo no fue en vano. Después de la cuenta regresiva, los 2 equipos se cargaron en el mapa y comenzó la competencia por equipos. El mapa era el mercado de Peili Town. Peili Town era una pequeña ciudad en el continente Glory. Y este mercado había sido sacado directamente de esta pequeña ciudad como mapa. En realidad, alrededor del 90% de los mapas de Glory PvP se tomaron de lugares del continente Glory. El diseño del mapa ya existía, por lo que al tomar el mapa, solo era necesario evaluar su uso. El mercado de Peili Town se consideró un mapa de la ciudad. Las calles, los edificios de diferentes alturas y las áreas de juego interiores y exteriores eran comunes en estos mapas. El mercado de Peili Town tenía relativamente menos áreas al aire libre. Solo la plaza del mercado ocupaba casi la mitad del mapa. Esta plaza no era solo un campo vacío, y el mercado, naturalmente, tenía todo tipo de puestos y productos esparcidos. Sin embargo, la durabilidad de estos productos era bastante baja, por lo que todo el mercado podría considerarse destructible. Los 5 personajes iniciales de los 2 equipos aparecieron en esquinas opuestas. Ati. Lord Grim no especializado, lanzador Dancing Rain, Keymaster Marsin Limites, Ghostblade One in Charge, clérigo Little Cold Dance. Aullido de viento, subdirector de demonios camorrista, sol ausente de hoja de hechizo, luz hermosa elementalista, demonio dudoso ladrón y sanador de almas clérigo. Tan pronto como comenzó el partido, Winnow mostró sus espíritus restablecidos. Todo el equipo se formó y corrió directamente hacia el centro del mapa. Los fanáticos de Winnow hoy en día no eran ajenos a esta escena, pero en el pasado, cuando los Criminal Partners estaban allí, Winnow rara vez elegía una apertura tan directa. Sin embargo, el aullido del viento actual casi siempre se apresuraría hacia sus oponentes para aplastarlos sin importar quiénes fueran sus oponentes. En verdad, a los fans también les había gustado este tipo de comportamiento al principio. ¿A quién no le gustó ver a su equipo destruir a los oponentes? En las primeras 5 rondas de esta temporada, Winnow había aplastado todo a su paso, dominando a sus oponentes en cada ronda.
Sin embargo, sus oponentes en estas 5 rondas fueron Conquering Cloud, Radiant, Lightly, Brick Green y Miracle, ni uno solo de ellos eran equipos fuertes. La hermosa apertura de Winnow fue algo sofocada por su agenda. En la ronda 6, Winnow se enfrentó a Samsara. Su impulso golpeó de repente una pared de hierro. Luego, en la ronda 7, fueron diezmados en la competencia por equipos por Tyranny. Ronda 8, destrozada por Blue Rain en la competición por equipos. Ronda 9, eliminada por 301 en la competencia por equipos. Ronda 10, Winnow se enfrentó a Seaside y se los tragó. De estas 10 rondas, Winnow se convirtió inmediatamente en el mal nombre entre los equipos fuertes. Ellos ganaron contra equipos débiles, pero tan pronto como se enfrentaron contra alguien fuerte, se derrumbaron. Afortunadamente, en la ronda 11 y la ronda 12, Winnow venció a Misty Rain y Void, demostrando su valía. Pero en la ronda 13, Undreck Blossoms los lavaron. En la ronda 14, Thunderclap los pisoteó nuevamente. Ronda 15, sufrieron una derrota vergonzosa ante Royal Style. Ronda 16 y ronda 17, se enfrentaron a Heavenly Swords y Parade, y Winnow una vez más se puso de pie. Winnow estaba entre los 8 primeros porque eran claramente superiores a los equipos más débiles, sin perder puntos que no deberían estar perdiendo. Sin embargo, tan pronto como se enfrentaron a alguien, aunque fuera un poquito fuerte, su equipo colapsó instantáneamente. ¿Eran un equipo fuerte? En este momento, este título había sido eliminado de Winnow. Los jugadores los llamaban cobardes, sus rodillas se volvían blandas tan pronto como se encontraban con un equipo fuerte. En esta ronda, se habían topado con un oponente fuerte después de intimidar a 2 equipos débiles. Era el momento de demostrar que no eran cobardes. Pero en este momento, el equipo había sido barrido en las rondas individuales. Si perdieran la competencia por equipos, tendrían 0 puntos. No era posible ir más abajo que eso. Aún así, el equipo Winnow mostró su habitual porte tiránico y dominante. Los 5 personajes formaron una formación ofensiva estándar y se dirigieron directamente al centro, la plaza del mercado de Paley Town. Con la plaza ocupando la mitad del mapa, todo tipo de puestos y mercancías se dispersaron y destrozaron. Incluso las cámaras de los jugadores se volvieron desordenadas. Zhao Yuze recibió una orden e inmediatamente hizo que su hermosa luz saltara hacia una pila de bolsas a un lado. Con algunos saltos, llegó a la cima, y antes de que pudiera mirar hacia abajo con cuidado, sonaron disparos. Los disparos fueron fuertes y claros. Winnow descubrió instantáneamente la ubicación general de los disparos e inmediatamente empujó hacia esa dirección, incluida Beautiful Light, que había saltado sobre la pila de bolsas para atraer los ataques. La destreza ofensiva de Zhao Yuze fue excepcional. Tan pronto como sonaron los disparos, rápidamente ajustó su línea de visión del personaje y teletransportado instantáneamente en esa dirección. Escapó y siguió adelante. En cambio, el atacado se convirtió en el atacante. ¡Qué feroz! En este momento, la charla basura del maestro sucio Fan Rui apareció misteriosamente en el chat. La ofensiva de Winnow también había considerado los alrededores. Al ver la repentina charla basura, los 5 personajes dividieron el trabajo y examinaron los alrededores para determinar la posición de Fan Rui. Sin embargo, él no estaba allí, solo había una persona en la mira, Lord Grim de Yeshiu. Una emboscada. En esta situación, cualquiera hubiera pensado eso. Lord Grim fue solo un cebo. Los otros personajes de Api probablemente estaban al acecho en este complicado terreno. Sin embargo, Winnow no se retiró. Continúe adelante. Poder preparar una emboscada tan rápida significaba que no traían a su sanador. Fue una deducción muy lógica. Winnow se había apresurado aquí muy rápido, pero si Api podía preparar una emboscada antes de que llegaran, solo podía significar que Api había soltado al sanador, que ralentizaría al equipo. ¿Una emboscada sin curandero? ¿De qué hay que tener miedo? El capitán de Winnow, Tan Bao, pensó así, por lo que su impulso no flaqueó. Sin embargo, Liu Ao tenía sus dudas. Había querido que frenase un poco y fueran más cautelosos, pero al ver la firmeza de Tan Bao, no hizo mucho más y siguió el ritmo de su capitán. Pero en este momento, una llamarada de fuego giratorio cayó hacia el centro de la formación de Winnow. Misil buscador de calor. Esquivar. Liu Ao escribió una advertencia instintivamente. Su sol ausente luchó por su vida hacia fuera del alcance ante misil buscador de calor. El Demon Subduer de Tan Bao levantó los brazos y lanzó un brick, que parecía débil, en comparación con el misil.
Sin embargo, un ladrillo seguía siendo mucho más grande que una bala, por lo que era mucho más fácil alcanzar un objetivo con él. Y resultó que el misil buscador de calor fue golpeado a un lado por el ladrillo. Ninguno de los otros jugadores de Winnow se había movido. Solo el sol ausente de Liu Hao había salido rápidamente de allí. Al ver el peligro evitado, su rostro se puso ardiente, aunque no se olvidó de gritar en el chat público. Nuestro capitán es poderoso. Si tienes tiempo para soltar palabras inútiles, ¿por qué no lo usas para mover tu personaje? El elogio que había escrito en el chat público solo se encontró con el desdén de Yeshiu. Capítulo 1279. No está lo suficientemente concentrado. Los ojos de Liu Hao se movieron un par de veces, e incluso algunos viejos fanáticos del equipo excelente era sintieron un déjà vu en ese momento. Yeshiu, Liu Hao, este par de viejos compañeros de equipo ya se habían convertido en enemigos, pero sus idas y venidas en el chat público recordaban su época en la era excelente. Liu Hao nunca olvidaría el desprecio helado que Yeshiu mostró hacia su cumplido bien intencionado. Para Liu Hao, gritar una hermosa jugada de un compañero de equipo era una forma de levantar la moral del equipo, pero Yeshiu sostuvo que sus elogios eran demasiado excesivos. El elogio también era una forma de aliento, ¿quién sentiría que esas cosas son excesivas? Además de eso, no era como si no tuviera conciencia de la situación. Nunca había dejado una abertura por eso, ¿no estaba bien? Pero incluso si este fuera el caso, Yeshiu aún mantenía que no estaba lo suficientemente concentrado. Sí, no lo suficientemente concentrado, este era el defecto que Yeshiu siempre señalaba cuando se trataba de Liu Hao. Desde que se convirtió en jugador del Team Excelentera, hasta el momento en que se convirtió en vicecapitán de Excelentera. Si tienes tiempo para soltar palabras inútiles, ¿por qué no lo usas para mover tu personaje? Cuando vio esta línea, Liu Hao se enfureció. No había retrasado sus entradas en absoluto debido a estas pocas palabras que había escrito. ¿Qué esperaba Yeshiu de él? Liu Hao explotó de furia y Absent San se abalanzó hacia Lord Grim con más violencia que nadie. Originalmente era alguien que podía controlar bien sus emociones, pero en el fondo del corazón de cada persona, tenían ciertos tabúes inviolables. Estas palabras que dijo Yeshiu efectivamente apuñalaron una cicatriz que había durado muchos años. En el pasado, solo podía cavilar sobre eso en silencio, pero ahora, finalmente podía usar sus acciones en el campo de batalla para hablar por sí mismo. Quería decirle a Yeshiu. Controlar o no controlar a tu personaje por un momento no es nada importante. Espada del terremoto. Absent Sam barrió con su espada, destruyendo directamente el puesto de un comerciante frente a él. Al despejar este camino para sí mismo, Absent Sam pisoteó los restos y cargó hacia adelante. Demon Subduer y Doubtful Demon, los dos personajes más fuertes de Winnow, siguieron detrás de Absent Sam y avanzaron a través del rastro de los restos. Érase una vez, habían sido llamados los socios criminales, pero ahora, este nombre estaba a punto de convertirse en historia. En la votación de la alianza al mejor socio, estos dos personajes que habían luchado codo con codo durante tantos años ni siquiera estaban agrupados. Ser socios no era algo que pudiera lograrse simplemente por estar en el mismo equipo, sino, la selección del mejor socio sería seleccionar un equipo completo de 5 personas a la vez. La asociación no era algo que la alianza hubiera definido con claridad, pero según los resultados de años anteriores, estos socios solían ser el par de jugadores centrales de un equipo que tenían la mayor simpatía, y su trabajo en equipo tenía que ser extremadamente sobresaliente. En Winnow de hoy, Demon Subduer era un personaje central, al igual que antes, y era tan sobresaliente como antes, pero el lugar de Doubtful Demon en el equipo se había vuelto cada vez más débil. Brawler y Tief, este par ya no era la pieza central del estilo de juego de Winnow. Hoy en día, ¿quién estuvo al lado de Demon Subduer como su mayor ayudante? Formación de ondas de fuego. El sol ausente volvió a cortar, abriendo un camino directamente a través de los obstáculos en su camino. Después de enviar habilidades consecutivas, los movimientos de Absent Sun se ralentizaron. Demon Subduer lo alcanzó por un lado, se paró en medio de las llamas de Firewake Formation y cargó hacia adelante. Un juego de cobertura extremadamente hermoso. Cualquiera lo admitiría. El momento de la formación de la onda de fuego y la carga de Demon Subduer se coordinaron maravillosamente, y el resplandor envolvente le dio a Demon Subduer una capa temporal de protección. En este momento, cualquiera que quisiera atacarlo a corta distancia primero tendría que sufrir el daño de Firewake Formation. Pero si fuera de largo alcance... ¡Bum bum bum! Sonaron 3 disparos, y Dancing Rain de Sumuchen se unió una vez más a la refriega.
Cuando el misil buscador de calor había sido enviado antes, todos en Winnow habían descubierto más o menos su posición. Ella estaba muy lejos y, como tal, no era adecuada como punto de avance, por lo que todos continuaron concentrándose en Lord Grimm. En cuanto al continuo acoso de Sumuchen desde lejos, se podría decir que Winnow lo había previsto. Cuando sonaron los disparos de los cañones, la hermosa luz de Zhao Yuze ya había apuntado con su bastón, creando instantáneamente un muro de hielo al lado de la formación de onda de fuego. La brillante combinación de fuego y hielo le dio a Demon Subduer una protección completa por todos lados. Los misiles antitanque sobre los que disparó Dancing Rain eran una habilidad de bajo nivel, sin suficiente poder para romper el muro de hielo, y si Sumuchen usara otra habilidad, la carga de Demon Subduer se habría completado. Siguiendo las llamas de Fire Wake Formation, Demon Subduer se había acercado a Lord Grimm y alcanzó el rango efectivo para las habilidades de control de un brawler. Lanzamiento de arena. Demon Subduer movió su muñeca y lanzó la habilidad. Lord Grimm simplemente abrió su paraguas para bloquear el ataque. Salvapantallas. Cuando Lord Grimm abrió el paraguas de la manifestación Miríada, todos pensaron inmediatamente en este punto. La forma del escudo de Myriad Manifestation Umbrella era tan grande que era casi criminal, hasta el punto en que no solo podía ocultar ataques, sino que incluso podía ocultar a otro jugador que podía atacar desde un lado. Tanao obviamente había visto que no había nadie al lado de Lord Grimm en ese momento, pero todavía no se atrevía a atacar de frente. En cambio, se movió horizontalmente y ajustó su ángulo de ataque, dejando el asalto frontal a Liu Bao. Liu Bao comprendió rápidamente su intención y Absent Sun caminó hacia adelante unos pasos antes de atacar. Mientras se enfrentaba directamente al paraguas abierto de Lord Grimm, envió una formación de ola de hielo sin dudarlo. Pudo mantener una distancia de rango más medio cuando peleaba, por lo que no tenía que preocuparse tanto por el tipo de trucos que Yeshio estaba escondiendo detrás de ese paraguas. En este momento, el demonio dudoso de Lin Fen ya había activado este ALP, arrastrándose detrás de las líneas enemigas. A pesar de que era un ladrón de batalla, no abandonaría por completo las habilidades furtivas de un ladrón. ¿Qué pasa con Zhao Yuze? En este momento, había visto una caja de carga y estaba controlando a Beautiful Light para saltar sobre ella. Al mirar hacia abajo desde una elevación, tendría un campo de visión más amplio y un área más grande que podría atacar. Cuando saltó a la mitad y su campo de visión se había expandido un poco, vio un Ghostblade detrás de una pila de sacos de carga, el Taichi en sus manos ya cargado con el poder de un Phantom Ghost. Cuidado, hay un demonio fantasma. Zhao Yuze gritó cuando Beautiful Light lanzó un rayo perforador hacia él. Pero en este momento, One Inch Ash de Qiao Yifan ya había completado el lanzamiento de su límite fantasma y se formó instantáneamente un límite de hielo, protegiendo a Lord Grimm. De los 3 personajes de Winnow que se habían cargado, 2 ya estaban dentro del límite de hielo. Las reacciones de Tanao fueron rápidas, usando directamente un poderoso golpe de rodilla para saltar fuera del límite de hielo. Por otro lado, Lin Fen fue humillado. Después de dejar este ALP, los movimientos de Doubtful Demon se ralentizaron y no pudo escapar a tiempo del repentino límite de hielo, quedando inmediatamente congelado en un gran bloque de hielo. One Inch Ash había lanzado con éxito su límite de hielo, pero no pudo evitar el rayo penetrante de Beautiful Light a tiempo. El rayo perforador golpeó, y como hizo daño, también informó a todos en Winnow del paradero del Phantom Demon. Justo cuando Zhao Yuze se estaba preparando para atacar una vez más, ya había fuego de cañón entrando. Dancing Rain de Sumuchen había tomado el control sobre un alto punto de vista y comenzó a interrumpir sus ataques. En la competencia por equipos, los jugadores se reprimen entre sí e interrumpen los ataques, por lo que rara vez se da una situación en la que un jugador pueda capitalizar un ataque exitoso y completar un combo, a diferencia de las competencias individuales. El ataque de Beautiful Light fue interrumpido, pero el Demon Subduer de Tanao ya había comenzado a correr hacia el lugar donde One Inch se estaba escondiendo, mientras que el Absent Sun de Liu Bao continuaba su asalto a Lord Grimm. En términos de su posicionamiento, Absent Sun estaba más cerca de One Inch que Demon Subduer. Pero en ese momento, Lord Grimm estaba bajo la protección del límite de hielo. Si bien el Brawler tenía formas de atacar a un rango medio, si no podía atacar a corta distancia, el control que podía ejercer era insuficiente. Era incomparable al Spellblade, que estaba especializado en combates de rango medio, por lo que Tanao abandonó el objetivo más cercano para buscar el que estaba más lejos, atacando a One Inch y dejando a Lord Grimm a Liu Bao.
Dudoso Demon estaba congelado por el límite de hielo. Demon Subduer había ido a atacar a One Inch Ash escondido. Beautiful Light había sido suprimido por el poder de fuego de Dancing Rain. Mientras miraba a Lord Grimm, no lejos de él, Liu Ao de repente tuvo una mala premonición. Podía oler el preludio de una violenta tormenta. El paraguas de la manifestación miríada se hundió muy ligeramente. Estaba a punto de llegar. Liu Ao abrió mucho los ojos. Por ahora, sin tener en cuenta qué ataque iba a usar Lord Grimm, envió una formación de ola, pero inmediatamente después, una flecha de sangre brotó del cuello de Absent Sun. Luego, el sol ausente fue levantado del suelo y arrojado al límite de hielo. Flynn era una habilidad para agarrar, y no había forma de evitar que el personaje fuera lanzado. Sol ausente fue arrojado al límite de hielo y su velocidad disminuyó de inmediato. Mientras levantaba su cámara hacia arriba, vio a Lord Grimm, que había aparecido detrás de él. ¿Técnica clon de sombra? Liu Ao ya se había dado cuenta en este punto, pero si se trataba de la técnica de clon de sombras, requería que se lanzaran sellos manuales. Lord Grimm sostuvo el paraguas de la manifestación miríada frente a él todo el tiempo. ¿Cómo se las arregló para formar los sellos de mano? Liu Ao solo mantuvo sus sospechas por un momento, antes de pensar inmediatamente en el momento en que el paraguas de la manifestación miríada se hundió muy ligeramente. Ese movimiento no fueron los sellos manuales. En cambio, Lord Grimm había soltado momentáneamente el paraguas miríada de manifestaciones, terminando los sellos de las manos en un abrir y cerrar de ojos antes de agarrar el paraguas de nuevo, para poder pensar instantáneamente en esto después de que ocurriera la situación. Liu Ao podría considerarse muy hábil. Ye Xiu también elogió de inmediato a Liu Ao: tu habilidad para leer el partido es extremadamente sobresaliente, pero siempre eres incapaz de poner el 100% de tu atención en el partido. Hay demasiadas cosas que te preocupan. Era esta línea cliché de nuevo. Liu Ao estaba enfurecido, pero su personaje estaba en peligro y realmente no tenía la capacidad de escribir algo para luchar contra Ye Xiu verbalmente. El Espellblade claramente tenía una estadística de espíritu más fuerte que el ladrón, por lo que su sol ausente solo se había ralentizado al entrar en el límite de hielo y no se había congelado como un demonio dudoso. Tenía que pensar en un plan para escapar rápidamente del límite, pero con Lord Grimm mirándolo tan de cerca, ¿tendría la oportunidad de hacerlo? Al final del día, Lord Grimm de repente volvió la cabeza. Liu Ao se congeló. Mierda. De repente se dio cuenta, clérigo, su clérigo. Después del repentino ataque anterior, Apiles había tendido una emboscada en el este. El oeste era completamente estéril y había eludido toda su atención. Clérigo, se habían olvidado por completo de proteger a su propio clérigo. Pero, ¿dónde estaba? Liu Ao se congeló de nuevo. El sanador de almas de Ruan Yongbin no debería haber estado muy atrás de ellos, pero ¿cómo es que ahora ni siquiera podían ver una sombra de su figura? ¿Se había escondido en alguna parte? Ese tipo estaba muy sucio. Liu Ao lo pensó: este Winnowl, realmente merecían ser llamados un equipo sucio. Esta actitud había afectado a todos en el equipo, aparte de sus nuevos jugadores. Ruan Yongbin podría ser solo un clérigo, pero aún tenía un estilo de juego sucio. Lo único era que el maestro del juego sucio que había influido en todos en Winnowl ahora estaba en Api. ¿Dónde estaba Fan Rui? ¿Dónde estaba Boundless Sea? Liu Ao de repente se dio cuenta de que, aparte de hablar basura una vez al principio, este tipo nunca había aparecido en absoluto. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Justo cuando pensaba eso, en el chat del equipo de Winnowl, de repente apareció un grito de ayuda de su clérigo. Capítulo 1280. Dirección perdida. Liu Ao era hábil para leer la situación. Fue el primero en sentir algo anormal. Su clérigo, que se había escondido, y ese charlatán Fan Rui, que no se veía por ningún lado. Un segundo después, una serie de signos de exclamación apareció en el chat del equipo Winnowl. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los signos de exclamación vinieron de Sule Aler. Esta era la señal de rescate acordada por Winnowl. Winnowl lo vio y se dio la vuelta, pero nadie pudo encontrar el paradero de Sule Aler. Sucio. Zhao Yuze inmediatamente pensó en esta palabra. Odiaba esta palabra. Incluso cuando el equipo había presentado la suciedad como su estilo, él nunca había intentado comprenderlo. Solo se sintió agradecido de que Winnowl terminara cambiando de estilo, descartando la palabra sucio. Sin embargo, no se había eliminado lo suficiente. Todavía había indicios de esta palabra en su equipo. Por ejemplo, Ruan Yongbin hizo que su personaje se escondiera como un ladrón sucio.
Zhao Yuze quería ayudarlo, pero no pudo encontrarlo, molesto. Zhao Yuze estaba irritado por la suciedad de Ruan Yongbin. Su capitán Tan Bao, Liu Hao y Lin Feng tampoco pudieron localizar inmediatamente a Su Lealer. Leer una señal de rescate acordada fue fácil, pero nadie tuvo ninguna sinergia con el estilo sucio de Ruan Yongbin. Simbolizaban el nuevo aullido del viento, mientras que Ruan Yongbin era un clérigo, lo que quedaba del antiguo aullido del viento. Casi todos los demás jugadores antiguos habían sido reemplazados, pero ¿quién hubiera pensado que el sanador, un personaje con un papel diferente al de los demás, se estaba saliendo inesperadamente del resto del equipo debido al viejo estilo? Y Apis Fan Rui había persistido con este viejo estilo, por lo que pudo localizar con precisión el escondite de Ruan Yongbin. Ruan Yongbin había sido capturado por Fan Rui, por lo que envió una señal de rescate. Sin embargo, ninguno de sus compañeros de equipo pudo encontrarlo. Parecía una situación hilarantemente estúpida, pero permitió que todos se dieran cuenta de qué tipo de equipo era el Winnow actual. ¿Jugadores destacados? ¿Personajes poderosos? Winnow los poseía, pero cada vez que se encontraban con alguien fuerte, simplemente no podían ganar. ¿Por qué? Ahora, todos entendieron. El equipo Winnow todavía estaba experimentando las dificultades de pasar por una transformación. Sin embargo, el estilo arraigado de Winnow no fue tan fácil de eliminar. Dejar ir al maestro de jugar sucio, Fan Rui, y cambiar a su demonio dudoso a un ladrón de batalla no fue suficiente para completar esta transformación. Winnow quería renunciar a sus raíces. Para un equipo, esto no fue diferente a demoler un edificio antiguo y construir uno nuevo. La temporada pasada, su determinación no había sido demasiado clara. Con Fan Rui a la cabeza, el equipo tenía a alguien que jugaba sucio como parte de su lista principal, que mostraba el alma del antiguo equipo. Con el apoyo de los demás en el equipo, Winnow parecía bastante fuerte la temporada pasada. Entonces, el nuevo núcleo de Winnow se convirtió en Tan Bao. No se dio cuenta de la fuerza del juego de apoyo de Fan Rui. Por el contrario, él y Zhao Yuze detestaban este estilo de juego. No podía ver el alma del equipo y solo enfatizó su propia fuerza. Quería que su propia fuerza se magnificara un paso más, y este estilo sucio no era el apoyo que le gustaba. Él era el capitán. Él era el núcleo. El equipo giraba en torno a él y no le gustaba este apoyo de estilo sucio. Como resultado, incluso el maestro de jugar sucio, Fan Rui, perdió su lugar en el equipo. Fan Rui se fue y el equipo Winnow agregó un montón de nuevos jugadores. Estos nuevos jugadores, que giraban en torno a Tan Bao, no estaban sucios en absoluto. El resto, que era bueno jugando con un estilo sucio como base, había sido empujado a la segunda cuerda. Lo que les esperaba era irse como lo hizo Fan Rui, o cambiar sus estilos por el nuevo. Dejar de jugar sucio no necesariamente significó su perdición. Muchas potencias destacadas de la alianza no dependían de jugar sucio para ganar. Pero el problema fue que una vez que Winnow decidió abandonar el estilo con el que estaban familiarizados, su nuevo estilo de juego tenía una dirección clara. ¿Un estilo agresivo centrado en Tan Bao? Este parecía ser su plan, pero ¿cómo deberían hacer realidad este plan? ¿Cómo deberían trabajar juntos los jugadores? ¿Qué responsabilidades debe tener cada personaje? Al luchar, ¿cómo deben coordinar sus ataques? Pensando en los partidos de Winnow esta temporada, todos descubrieron que si bien el Team Winnow se había deshecho del estilo antiguo, su nuevo estilo tampoco se había realizado. No se había formado un sistema táctico nuevo y maduro. Al enfrentarse a equipos débiles, podrían abrumar a sus oponentes mediante una habilidad individual superior. Sin embargo, al enfrentarse a equipos fuertes, sin un sistema táctico claro, había agujeros por todas partes. Los resultados de las rondas individuales de Winnow fueron bastante buenos porque sus jugadores y personajes eran fuertes. Sin embargo, su récord de competencia por equipos fue un desastre, todo porque su estilo aún no había madurado completamente. ¿No pudieron encontrar su lealer? Tal vez podrían culparlo por no eliminar el estilo sucio lo suficiente. Sin embargo, también mostró el lío en el que estaba el Team Winnow. ¿Campeones? En este momento, nadie se atrevió a mencionar esta palabra junto con Winnow. Convertirse en campeones no fue tan simple como tener personajes y jugadores fuertes individualmente. Winnow era como una mosca sin cabeza. No pudieron encontrar la posición de su lealer, pero aún podían preguntar en el chat. Ruan Yongbin vio la pregunta y respondió con sus coordenadas. El rescate finalmente había llegado.
Sin embargo, Happy se había aprovechado de la confusión de Winnow para atacar salvajemente, golpeando a Winnow en un estado lamentable. Winnow no tenía idea de lo que deberían estar haciendo. Aunque, cuando Zhao Yuze, Lin Fen y Liu Bao, los tres que habían sido derrotados por Fan Rui en la arena grupal, vieron el mar ilimitado de Fan Rui, su objetivo era muy claro. ¿Pero qué tan sucio estaba Fan Rui? ¿Cómo podría darles la oportunidad de rodearlo? Al ver que lo superaban en número, ni siquiera trató de ser valiente y se escabulló al mercado para jugar al gato y al ratón con los tres. Fan Rui ahora tenía la atención de tres de ellos. ¿Cómo estuvo eso bien? Liu Hao notó rápidamente el desequilibrio. Sin embargo, Zhao Yuze todavía lo perseguía. Liu Hao le dio un recordatorio y todo lo que recibió fue un "puedo manejarlo solo". Liu Hao no estuvo de acuerdo con esta respuesta, pero no lo señaló de inmediato, porque conocía la personalidad de Zhao Yuze. Decir solo tú solo no es suficiente, sin duda lo enfurecería. Definitivamente tendría el efecto contrario. Liu Hao eligió permanecer en silencio. Él y Lin Fen brindarían apoyo en otras partes de la batalla. Poco después, Zhao Yuze fue emboscado por Fan Rui. Happy incluso se había coordinado con Fan Rui y había cambiado de objetivo. Como resultado, Zhao Yuze era ahora quien estaba escribiendo exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Todo el equipo se apresuró a rescatarlo. Sin embargo, Liu Hao había predicho este resultado, por lo que acudió al rescate de inmediato. Bueno. Zhao Yuze se sintió muy agradecido por el rápido rescate de Liu Hao. Todos también habían visto a Liu Hao salvar la situación en un momento clave. Pero, parece que estabas listo para eso. Yeshiu se precipitó desde un lado. Lord Grim usó varias habilidades de movimiento seguidas para moverse instantáneamente al sol ausente de Liu Hao. Una respuesta tan rápida, Yeshiu también había estado lista. El bombardeo de artillería de Dancing Rain, los límites de los fantasmas de One In Chash e incluso el sanador de Happy, Little Cold Dance, aparecieron ante los ojos de Liu Hao. En un instante, se formó una formación ofensiva. Su objetivo. Sol ausente. Era una trampa. Liu Hao no lo dudó e inmediatamente escribió exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. No creía que pudiera romper la formación premeditada establecida por Happy tan fácilmente. Sin embargo, incluso si sus compañeros de equipo lo rescataron, ¿entonces qué? Winnow tuvo muchas aperturas. Happy solo necesitaba elegir uno y atacar sus aberturas una y otra vez, mientras Winnow corría rescatando uno tras otro. Aparte de la apertura, Winnow nunca había mostrado la iniciativa ni una vez. Lucha. Gritó el capitán Tan Bao. Sin embargo, ¿era el problema de Winnow un problema que podía resolverse mediante la moral? Sus jugadores individuales eran buenos, pero no eran abrumadoramente fuertes hasta el punto en que pudieran aplastar todo en su camino solo a través de habilidades individuales superiores. Lo que les faltaba era trabajo en equipo. El sol ausente de Liu Hao fue el primero en caer. Sin embargo, para los espectadores, incluso en esta situación perdedora, la actuación de Liu Hao no careció de aspectos destacados. Había salvado a Winnow varias veces durante momentos cruciales. Si pudieras concentrarte completamente en el partido, ¿cómo habrían resultado las cosas? Pero cuando cayó, Yeshiu una vez más le dio una lección sobre ese viejo y molesto tema. ¿Cómo se supone que debo concentrarme más? ¿Por qué eres tan molesto, siempre parloteando? ¿De verdad crees que con tu charla basura, la gente pensará que no me desempeñé bien? Divertidísimo. A pesar de que Winnow va a perder, ¿quién podría detectar algo malo en mi actuación? Con un jugador muerto, Winnow entró en un estado aún más pasivo. De principio a fin, nunca había tomado la iniciativa ni una sola vez. Los fieles seguidores de Winnow habían visto a sus jugadores subir al escenario muy animados, pero sus oponentes instantáneamente los destrozaron como si fueran tigres de papel. Si Winnow hubiera perdido un intenso ir y venir, aunque los fanáticos todavía se sentirían tristes, no se sentirían desanimados. Pero Winnow parecía haber entrado en el partido lleno de confianza, sin embargo, nunca habían ganado la ventaja de principio a fin. Los fanáticos no pudieron encontrar ni una pizca de esperanza. El estandarte del aullido del viento volvió a caer. Ese fan leal responsable de la pancarta estaba recordando el Team Winnow con Criminal Partners. A pesar de que ese equipo no se había colocado tan alto en la clasificación como el Winnow actual, nunca habían hecho que los fanáticos perdieran toda esperanza. Había que ganar los partidos, pero ganar no lo era todo en una competición. El equipo Winnow no pudo ganar ni un solo punto ni tuvo un buen desempeño.
Todo lo que parecían tener era la moral alta, pero cuando subieron al escenario, eran como globos y estallaron instantáneamente. ¿Cómo podría este tipo de equipo darnos alguna esperanza? Los fans de Winnow se sintieron perdidos de repente. Un equipo que actualmente se clasificó para los playoffs hizo que, inesperadamente, mucha gente se sintiera perdida. Fin del capítulo.